El viento de la sierra silbaba entre los pinos, mientras 5 hombres armados rodeaban lentamente la cabaña aislada de Willa Boone. Su jefe Jackson Reeves sonrió con desprecio al ver que solo había un caballo en el pequeño establo. Una viuda sola en medio del desierto. Presa fácil. Para la temida banda de Reeves, sería cuestión de quedarse con sus tierras, su oro y todo lo que les apeteciera. Lo que ignoraban era que Willa Boone había transformado cada ventana de su humilde refugio en un punto de tiro de precisión. Antes de convertirse en una colona tranquila, había sido conocida como Sombra Willa, la francotiradora más condecorada de la División Secreta Fantasma del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Hay errores que solo se cometen una vez, y la banda de Reeves estaba a punto de aprenderlo. Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El sol de la mañana se filtraba entre los altos pinos que rodeaban la cabaña de Willa Boone, proyectando sombras moteadas sobre el porche gastado, donde ella limpiaba su rifle Winchester. A sus 48 años sus manos se movían con la precisión adquirida tras años de práctica. Cada movimiento era exacto y deliberado. Aquella arma no era solo una herramienta de caza, era una extensión de su propio cuerpo, aunque pocos en el valle de Pinecrest lo comprendieran. Otro día hermoso, murmuró para sí misma mientras sus ojos grises recorrían el borde del bosque con esa atención que se había vuelto instinto tras décadas de disciplina. Habían pasado 3 años desde que se instaló en aquel rincón olvidado del territorio de Colorado, buscando paz tras enterrar a su esposo James, y con él la identidad que había cargado en los años más sangrientos de su vida. La cabaña vista desde fuera parecía modesta: 2 habitaciones, una chimenea de piedra y un porche firme. Lo que nadie veía eran las pequeñas modificaciones que Willa había hecho con paciencia. Cada marco de ventana estaba reforzado con planchas de hierro ocultas bajo madera rústica. Los cristales estaban colocados con ángulos cuidadosamente calculados para evitar reflejos. Las contraventanas podían cerrarse desde adentro con barras de acero disfrazadas de adornos decorativos. Willa colocó el rifle recién montado en su soporte hecho a medida junto a la puerta y entró para preparar su viaje semanal al pueblo. El interior de la cabaña revelaba más sobre su verdadera naturaleza que cualquier cosa que mostrara en público. En una de las paredes colgaba un mapa detallado del territorio circundante lleno de anotaciones sobre líneas de visión, distancias y puntos estratégicos. En la estantería convivían manuales de balística y meteorología con libros de poesía y novelas. Bajo la cama, en un cofre con candado, descansaban otras 4 armas, todas en perfecto estado. Será mejor que me ponga en camino si quiero llegar antes del mediodía. A la tienda de Pearson se recordó a sí misma repasando la lista de provisiones para la semana. La tienda general de Pinecrest era su principal lazo con la comunidad, donde mantenía la imagen cuidadosamente construida de una viuda reservada que se había mudado al oeste en busca de un nuevo comienzo. Mientras ensillaba a Sadie, su yegua alazana, en el pequeño establo, sus pensamientos volaron hacia la carta recibida del mariscal Harris. La semana anterior, los informes sobre la banda de Reeves moviéndose por la región le habían inquietado más de lo que había dejado ver. Había seguido sus movimientos a través de charlas discretas con viajeros, detectando patrones que otros no notaban. Jackson Reeves y sus hombres estaban atacando sistemáticamente granjas aisladas, sobre todo las de mujeres o ancianos. Gente incapaz de ofrecer verdadera resistencia. Las 12 millas hasta Pinecrest le dieron tiempo para ordenar sus ideas. El pequeño puesto comercial había crecido modestamente desde su llegada, ahora con un hotel, la herrería de Whitman y el Silver Dollar Saloon. Como siempre, Willa observó cada cambio, cada rostro nuevo con la mirada entrenada de quien sabe detectarlo fuera de lugar. Ató a Sadie frente a la tienda de Pearson, alisó su sencillo vestido azul y comprobó que su cabello estaba bien sujeto bajo el sombrero. La campanilla sonó al entrar, acompañada por el aroma familiar de café, cuero y productos secos. «Buenos días, señora Boone», la saludó Frank Pearson desde el mostrador, su sonrisa sincera bajo el bigote gris. «Tengo los clavos que pidió la semana pasada». «Se lo agradezco, señor Pearson», respondió ella con cordialidad medida. «Necesitaré lo de siempre, y un poco más de café si tiene». Mientras Frank reunía los artículos, Willa recorrió la tienda con aparente calma, aunque sus oídos permanecían atentos a cada conversación. Doña Whitman y Sally Jenkins hablaban del Festival de la Cosecha,
mientras revisaban rollos de tela. Cerca de la sección de municiones, dos peones discutían sobre el mejor calibre para ahuyentar depredadores. Pero fue la charla en voz baja junto al rincón del correo la que captó toda su atención. El sheriff Collins, un hombre al que ella respetaba por su experiencia pese a su edad, conversaba con un jinete polvoriento a quien no reconoció. Tercer rancho este mes, decía el forastero. La familia apenas escapó con vida. Reeves los rodeó antes del amanecer. El sheriff negó con la cabeza, el rostro endurecido. ¿Cuántos son ahora? Conté al menos 8, todos bien armados y más bravos que serpientes. Willa fingió seguir examinando la mercancía sin mostrar que escuchaba cada palabra. En su mente ya analizaba distancias, rutas de acceso y posibles debilidades en las defensas de su propiedad. Señora Boone, la voz de Frank la sacó de su concentración. Son $2.35. Ella pagó y mantuvo la compostura aunque su mente seguía en modo táctico. Mientras él la ayudaba a cargar las provisiones en la montura, vaciló un momento. Señora Boone, no sé si ha oído lo que está pasando en la región. He escuchado algunos rumores, respondió con cuidado. Frank bajó la voz. Esos muchachos de Reeves están atacando a quienes viven solos. Quizá debería quedarse en el pueblo un tiempo. La señora Harris tiene habitaciones disponibles en la pensión. Willa Boone le dedicó una sonrisa suave, aunque sus ojos permanecieron fríos. Agradezco su preocupación, señor Pearson, pero me he encariñado con mi pequeño hogar, respondió con serenidad. Además, dudo que unos forajidos se molesten en visitar a una viuda sin riquezas. Montó a Sadie y emprendió el camino de regreso. Mientras avanzaba, su mente ya reorganizaba sus planes. Sabía que aquella banda inspeccionaría su propiedad antes de cualquier ataque. Observarían sus rutinas, buscarían puntos débiles, contarían si vivía sola. El método típico de los depredadores humanos, ¿o no? El sol de la tarde se inclinaba sobre el bosque proyectando sombras largas cuando Willa se acercaba a su cabaña. Frenó a Sadie hasta un paso lento. Sus sentidos se agudizaron de inmediato. Una punzada en la espalda le advirtió lo que su instinto ya sabía: alguien había estado vigilando. Después de guardar a la yegua y descargar las provisiones, recorrió la casa con calma metódica, revisando cada puerta y ventana. En la esquina norte del terreno lo vio una rama rota que no estaba así por la mañana. Bajo el viejo roble, huellas frescas marcaban la tierra blanda, ubicadas justo donde se podía observar la rutina diaria de la casa. Willa esbozó una sonrisa sombría mientras atrancaba la puerta por dentro. Venían por ella. Quizá no esa noche, pero pronto. La banda de Reeves había cometido el error fatal de elegir su cabaña como próximo objetivo, creyendo que una viuda solitaria sería presa fácil. Al caer la oscuridad, realizó cada tarea de la noche con calma calculada, encendiendo lámparas que se veían desde fuera, simulando una jornada común. Pero bajo esa apariencia tranquila, Willa Boone se preparaba para la guerra. Sus movimientos eran precisos, silenciosos, más propios de una cazadora que de una víctima. La sombra que había enterrado 3 años atrás despertaba, y los hombres que venían a cazarla aún no sabían que ellos serían los cazados. Los 3 días siguientes transcurrieron con un silencio engañoso en el bosque que rodeaba la cabaña. Para quien la observara, su rutina parecía la misma: cuidar su huerto al amanecer, cortar leña a media mañana y cazar por la tarde. Sin embargo, cada gesto tenía un propósito táctico. Willa dedicó ese tiempo a fortalecer sus defensas con ajustes tan discretos que pasarían inadvertidos. Movió el montón de leña para crear mejor cobertura hacia el oeste. El nuevo enrejado del jardín serviría como camuflaje para el flanco sur. Los barriles de agua, que parecían colocados para recoger lluvia, estaban situados estratégicamente para usar como escudo o para apagar un posible incendio. La mañana del 4.º día descubrió huellas recientes en el lecho del arroyo, al menos 3 pares distintos de botas donde no deberían estar. Unas mostraban el desgaste típico de botas de caballería, otras la marca ancha de espuelas artesanales, y una más pertenecía a un hombre que cojeaba apoyando más peso sobre el pie izquierdo. «Se están volviendo atrevidos», murmuró agachándose para medir la profundidad de las huellas. 2 días como mucho antes de que actúen. Siguió los rastros hasta perderlos en la zona rocosa que conducía a la vieja mina Harker, abandonada a 2 millas al norte. El lugar perfecto para preparar un ataque.
Willa regresó a casa por un sendero distinto, moviéndose con la misma sigilosidad que antaño la había convertido en la mejor exploradora del ejército. Avanzaba como una puma sin dejar huella alguna entre los matorrales del bosque. Al llegar a la cabaña inició de inmediato los preparativos finales. Debajo de una tabla suelta bajo la cama, sacó una caja de madera que no abría desde que había llegado a Pinecrest. Dentro estaba su pasado, documentos firmados por el general Grant, con decoraciones por valentía tras las líneas enemigas, y una fotografía poco común, donde una joven Willa posaba con uniforme azul modificado junto a 7 mujeres y 12 hombres de la División Fantasma. Sus dedos recorrieron aquellos rostros hasta tocar una medalla plateada al fondo, la Cruz de la Sombra otorgada por la Operación de Chattanooga, que había terminado con 3 generales confederados sin disparar un solo tiro. Solo se habían entregado 12 de esas medallas. Preparar y contar esta historia nos ha llevado mucho esfuerzo. Si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, tu apoyo significa mucho. Volviendo al relato, Willa guardó sus recuerdos y sacó del compartimento oculto una mira telescópica hecha a medida, una pieza rara fabricada por un armero alemán, capaz de convertir su Winchester en un instrumento de precisión a distancias impensables para la mayoría. Luego tomó la munición especial que había fabricado años atrás, cada bala calibrada al milímetro para una exactitud perfecta. Al llegar el mediodía tenía preparadas sus 5 armas y las había colocado junto a las ventanas modificadas para la defensa. El Winchester y el revólver de su difunto esposo permanecerían con ella. Un rifle Sharp apuntaba al norte, otro Winchester al este, y una escopeta cargada con munición dispersa personalizada vigilaba la entrada. Mientras trabajaba, su mente trazaba los posibles caminos de ataque que usaría la banda de Reeves. Por sus anteriores golpes sabía que preferían atacar al amanecer, rodeando sus presas con la neblina matutina como aliada. Cortaban primero las rutas de escape, y luego intimidaban antes de recurrir a la violencia, no por compasión, sino por pragmatismo. No querían dañar lo que pensaban robar. Un destello de movimiento en el borde del bosque llamó su atención. A través de la ventana de la cocina, Willa Boone distinguió a un hombre deslizándose entre los pinos, aprovechando sus sombras para ocultarse. Era hábil más que un bandido promedio, pero para sus ojos entrenados, su movimiento era tan evidente como huellas frescas en la nieve recién caída. Explorador, susurró, permaneciendo inmóvil mientras lo observaba mediante un pequeño espejo colocado de forma que podía vigilar sin exponerse al exterior. El hombre era joven, quizá de unos 25 años, delgado, y con los gestos medidos de alguien con entrenamiento militar. Pasó casi 40 minutos estudiando la cabaña, memorizando puertas, ventanas y posibles puntos débiles. Willa lo vio señalar el establo, el pozo y la trampilla del sótano. Estaba trazando su mapa de vulnerabilidades, creando una evaluación táctica para el ataque que se aproximaba. Cuando por fin se internó de nuevo en el bosque, Willa esbozó una sonrisa sombría. Había pasado por alto lo más importante: los muros reforzados, las troneras ocultas y los ángulos de tiro diseñados para canalizar a los atacantes hacia zonas letales. Al caer la tarde, mientras el resplandor del quinqué iluminaba el interior, Willa redactó 2 cartas. La primera, dirigida al sheriff Collins, detallaba la actividad de la banda de Reeves, sus patrones y la conexión con los especuladores de tierras en Denver. La segunda era más íntima, dirigida a Catherine Reynolds, su antigua segunda al mando en la División Fantasma, ahora detective de la agencia Pinkerton en Chicago. Si no sobrevivo a lo que viene, escribió, termina lo que empecé. La evidencia está escondida de la forma habitual, tercer cifrado. Firmó simplemente como sombra un nombre que no había usado en años. Selló las cartas y las guardó en un compartimiento secreto dentro del tacón de su bota. Si las cosas salían mal, aún llegarían a sus destinos. Cuando la oscuridad cubrió por completo el bosque, Willa apagó las lámparas una a una como si se preparara para dormir. Pero en lugar de acostarse, recorrió la cabaña en silencio, revisando cada arma, cada posición, cada línea de visión. Había pasado 3 años detrás de las líneas enemigas durante la guerra. Una noche de vigilancia no era nada en comparación. Cerca de la medianoche, el relincho apagado de un caballo rompió el silencio. No era Sadie, sino una montura desconocida guiada con cautela por la ladera norte. Willa se acercó a la ventana del dormitorio usando su pequeño espejo de bolsillo para revisar la línea de árboles sin exponerse. El brillo de la luna se reflejaba en algo metálico, el cañón de un fusil que captaba los destellos de luz
mientras alguien tomaba posición. Se estaban preparando antes de lo previsto, estableciendo un perímetro nocturno para atacar al amanecer. Willa contó 3 sombras moviéndose entre los árboles, colocándose en puntos clave alrededor de su terreno. Su disciplina dejaba claro que Jackson Reeves dirigía a sus hombres con precisión militar, algo poco común en simples forajidos, pero coherente con los rumores de que había sido oficial de caballería confederado. Retrocedió del ventanal y se dirigió a la mesa de la cocina donde tenía extendido un mapa rústico de su propiedad. Marcó los lugares donde había detectado movimiento analizando su distribución táctica. El despliegue dejaba un hueco hacia el sureste. Podría ser un error o una trampa, un pasillo para atraerla a una emboscada si intentaba escapar. Desde un cajón oculto bajo el fregadero, Willa sacó objetos que le habían sido útiles durante la guerra, unos lentes oscuros para reducir el brillo del amanecer y unos guantes de cuero con las puntas de los dedos cortadas para mantener la destreza. Luego tomó un pañuelo azul oscuro, lo dobló y se lo ató al cuello listo para cubrirse el rostro cuando llegara el momento. A las 3 de la madrugada, ya había contado 5 hombres posicionados alrededor de la cabaña. Según los informes del pueblo, aún faltaban al menos 3 más, probablemente incluido el propio Reeves, que dirigiría el ataque desde una posición de mando en lugar de tomar un puesto de vigilancia. Entonces, el ulular de un búho sonó 3 veces seguidas. No era un patrón natural, una señal. Willa revisó sus armas por última vez. Luego se sentó en la silla junto a la ventana delantera, el Winchester sobre las rodillas. El amanecer aún estaba a 2 horas, pero ella ya estaba lista. Los cazadores que la rodeaban no imaginaban que serían ellos quienes terminarían siendo cazados. El aire previo al amanecer traía un frío cortante mientras Willa se movía sin hacer ruido dentro de su refugio. La primera luz gris comenzaba apenas a colarse por las ventanas del este. Detectó movimiento en el perímetro, desplazamientos sutiles, ajustes de posición. La banda de Reeves se preparaba para su ataque coordinado. Su disciplina era notable. Pocas bandas de criminales que ella había conocido mostraban tanta precisión. Willa se detuvo en cada ventana usando su espejo para verificar sin ser vista. Los hombres mantenían sus puestos pese al frío sin romper la formación. Una señal de liderazgo fuerte confirmando lo que había escuchado sobre Jackson Reeves. El antiguo teniente de caballería había llevado la estrategia militar a su vida criminal, haciendo de su grupo algo mucho más peligroso que una pandilla común. El ruido sordo de cascos la alertó. Nuevos jinetes se colocaban al oeste de la cabaña. A través del espejo, Willa alcanzó a ver 3 figuras desmontando entre los pinos, moviéndose con confianza y sin prisa. Uno de ellos destacaba más alto que los demás, de hombros anchos y postura imponente incluso bajo la penumbra. Jackson Reeves había llegado para dirigir en persona lo que creía sería una conquista sencilla. Willa consultó su reloj, 5:43 de la mañana. El amanecer llegaría en minutos. Sabía que atacarían pronto aprovechando la luz incierta del alba. Se ubicó en su posición prevista junto a la ventana norte, donde un soporte especial integrado al marco serviría para estabilizar sus primeros disparos decisivos. A las 5:50 en punto, se escuchó el canto de un ave desde el borde oriental del claro, una imitación torpe de un azulejo de montaña. Las señales se propagaron por el perímetro, otra llamada desde el sur, luego movimiento al oeste. La banda comenzaba su aproximación coordinada. Willa Boone permaneció inmóvil, controlando su respiración como le habían enseñado. 8 hombres eran ya visibles. A través de sus espejos estratégicamente colocados, vio cómo avanzaban hacia la cabaña con las armas listas. 4 se aproximaron por el frente, mientras los demás rodeaban el perímetro para cortar posibles vías de escape. Su formación parecía salida de un manual militar, pensada para imponer miedo y aplastar a un colono aislado. De pronto la puerta principal sonó con 3 golpes secos. Señora Boone, llamó una voz grave. Era una cortesía fingida que ocultaba amenaza. Tengo problemas con mi caballo. Me preguntaba si podría molestarla por un poco de agua, dijo la voz, y Willa guardó silencio, observando por su espejo cómo los hombres se miraban entre sí. Ese era su método habitual, pedir ayuda falsa para averiguar si la casa estaba ocupada y cuánta gente había dentro. Hola, la voz volvió ahora con más impaciencia. Puedo oír que se mueve ahí dentro. Solo necesito un momento. De su tiempo. Al no obtener respuesta, ella oyó susurros en el porche. Por su espejo, Willa vio a Jackson Reeves asentir a los hombres junto a la puerta.
Uno se acercó a mirar por la ventana delantera y otro se colocó hacia el costado. Entrada trasera. Señora Willabun, dijo Reeves dejando de lado la cortesía. Sabemos que está sola ahí dentro. Esto puede ir por las buenas o por las malas. Pero de cualquier forma entraremos a discutir el futuro de esta propiedad. Willa ajustó su postura apenas asegurándose de tener claras líneas de tiro hacia cada acceso. Había afrontado peores situaciones durante la operación de Atlanta en el 64, cuando quedó con desventaja de 12 contra 1 detrás de líneas confederadas. El picaporte giró mientras alguien probaba la cerradura. Al encontrarla echada hubo un silencio antes de que una voz más joven con tono impaciente hablara. «Dale una patada, Wyatt. La vieja seguramente se esconde bajo la cama». «Espera», ordenó Reeves, su voz con la autoridad de un mando. «Señora Boone tiene un minuto para abrir esta puerta antes de que la abramos por usted». «Me daría pena dañar una pieza de tanta buena madera», habló Willa al fin con voz tranquila y medida que se oyó nítida desde dentro. «Señor Reeves, supongo. La he esperado desde que su explorador examinó mi propiedad ayer por la tarde». Un instante de silencio sorprendido siguió a sus palabras. Willa pudo imaginar las miradas cruzadas en su propio porche. «Me pone en desventaja, señora», replicó Reeves, y su tono mostró ahora prudencia. «No creo que nos hayamos presentado debidamente. No hace falta una presentación formal cuando ha estado rastreando los movimientos de un hombre durante semanas». Willa respondió moviéndose apenas para mantener a la vista todas las aproximaciones. 5 ataques a granjas en 2 territorios, siempre propiedades aisladas, siempre el mismo patrón. Más murmullos afuera con una nota de inquietud. Willa prosiguió antes de que Reeves contestara. «Usted y sus hombres están invadiendo una propiedad privada, señor Reeves. Le daré la cortesía que no prestaron a la familia Hanson ni a los Wilkinson. Váyase ahora y no tendremos disputas». Por su espejo observó cómo el rostro de Reeves se endurecía. Un destello de duda se tornó en ira. Su mano hizo la señal, y los hombres se desplegaron en torno a la cabaña. «Buena investigación para una viuda viviendo sola en el monte», dijo Reeves, recuperando confianza. «Pero saber quiénes somos no cambia lo que va a ocurrir aquí. Estas tierras valen mucho para ciertos intereses en Denver. Puede irse con sus pertenencias y un pago justo, o puede irse con nada, solo la ropa que lleva puesta. Esas son sus únicas opciones». Willa contabilizó las posiciones de los 8 hombres, 4, cubriendo las rutas principales hacia la cabaña, 2 junto al establo 1, cerca del huerto, y Reeves en el porche. Cada uno portaba rifle o escopeta, armas de fuego a la vista en sus cinturones. La disposición era profesional, sin rutas de escape evidentes. «Siempre existe otra alternativa, señor Reeves», respondió ella con calma. «¿Y cuál sería esa?», preguntó él con un deje de burla. «Podría descubrir que ha cometido un error táctico grave en su evaluación de esta situación». Las palabras quedaron suspendidas en el aire matinal hasta que Reeves soltó una carcajada corta y desdeñosa. 8 hombres armados contra una mujer. «Diría que nuestra valoración es acertada». Willa presionó el dedo sobre el gatillo de su Winchester. «Los números valen poco cuando las posiciones están comprometidas. Su hombre junto al establo está sobre suelo inestable. El que está en mi huerto tiene mala cobertura y peores ángulos. Los 2 que se aproximan por el sur se han puesto en una posible zona de fuego cruzado. Y usted, señor Reeves, se recorta perfectamente contra el cielo del este». Otra pausa más densa que la anterior. Por su espejo, Willa notó cómo la expresión de Reeves cambiaba de seguridad a una reevaluación cautelosa. Sus ojos repasaban el exterior de la cabaña con nueva atención, descubriendo detalles que antes había pasado por alto. El ángulo inusual de los marcos de las ventanas, las contraventanas reforzadas, la ausencia de vulnerabilidades típicas, dijo Reeves con voz más baja pero clara en la calma de la mañana. «Habla como un militar observa», respondió Willa pero incompleto. «Ahora le pido otra vez, quítense usted y sus hombres de mi propiedad». Reeves enderezó el cuerpo, apretó los hombros y tomó su decisión. «No podemos hacer eso, señora. Hay demasiado en juego». «Pero debo admitir que admiro su espíritu», dijo Reeves con una media sonrisa. «Le servirá bien cuando encuentre un nuevo lugar donde establecerse». Hizo una señal rápida con la mano. «Wyatt Davis, aseguren la entrada. Ven». 2 hombres avanzaron hacia la puerta.
Uno levantó la bota dispuesto a patearla. Willa Boone apuntó con su Winchester y apretó el gatillo. El disparo rompió el silencio de la mañana, con una precisión helada impactando el marco de la puerta, a centímetros de la mano del primero lo bastante cerca, como para que las astillas se le clavaran en la piel, pero sin causar una herida mortal. El hombre retrocedió con un grito ahogado mientras los otros se lanzaban al suelo buscando cobertura. En segundos los 8 forajidos se dispersaron tras los árboles, el abrevadero y el montón de leña. Esa fue su única advertencia, gritó Willa al silencio que siguió. Desde su posición detrás de un roble, Reeves lanzó órdenes con voz tensa y controlada. Manténganla bajo fuego, Wyatt. Rodeen por atrás. Torres cubre la ventana norte. Los disparos empezaron a golpear la cabaña, haciendo temblar las contraventanas. Lo que no sabían era que Willa ya había previsto esa reacción. Cada ventana parecía desprotegida, pero ofrecía ángulos de tiro perfectamente cubiertos. Cuando la primera ráfaga se detuvo, ella se movió con agilidad hacia su siguiente posición, preparada para la verdadera confrontación que apenas comenzaba. Las balas golpeaban la madera mientras Willa se desplazaba entre los puntos defensivos que había preparado con tanto cuidado. Contaba cada disparo información vital sobre las armas que enfrentaba. El hombre detrás del roble usaba un rifle Spencer 7 tiros antes de recargar. El que se ocultaba junto al abrevadero empuñaba un Winchester como el suyo. 2 más llevaban escopetas efectivas solo a corta distancia. Ninguno esperaba resistencia. Sus disparos eran torpes, apresurados, desordenados pese a su formación inicial. Willa aprovechó el caos memorizando la posición de cada hombre, mientras permanecía invisible tras sus muros reforzados. Un estrépito proveniente del fondo de la cabaña rompió el ritmo. Alguien intentaba entrar por la ventana de la cocina. Willa ya había previsto eso, dejando esa ventana sin traba para simular debilidad. Lo que el intruso ignoraba era que el piso bajo esa ventana había sido modificado. Un golpe seco y un grito de dolor confirmaron que su trampa había funcionado. Las tablas debilitadas cedieron, haciendo que el invasor cayera a un pequeño hoyo oculto bajo el suelo. Wyatt cayó, gritó una voz afuera. «Algo anda mal con el piso». Willa aprovechó la distracción. Con un movimiento fluido se desplazó a la ventana norte y usó el apoyo especial integrado en el marco. A través de su mira personalizada, localizó al hombre que se acercaba al establo. La distancia unos 80 metros. Difícil para la mayoría, pero no para ella. Exhaló lentamente y disparó. El Winchester rugió y el forajido junto al establo soltó su arma, llevándose la mano al hombro herido antes de caer contra la pared. Un disparo calculado para incapacitar, no para matar. Un talento que pocos dominaban. Le dio a Ellis, gritó otro con el miedo notándose en la voz. Detrás del roble, Reeves volvió a mandar órdenes. «Mantengan sus puestos». Davis saca a Wyatt. Carter rodea por el este. Torres, fuego de cobertura. Willa se movió al instante, anticipando su cambio de táctica. El tal Torres disparaba sin cesar hacia la ventana norte, permitiendo que otro avanzara por el flanco este. «No es una viuda común, señora Boone», gritó Reeves entre disparos. Ese tiro al hombro fue pura precisión militar. Willa no respondió. Seguía el movimiento del hombre que intentaba flanquearla, aprovechando los desniveles del terreno y cubriéndose cuando Torres abría fuego. Pero no vio el alambre delgado tendido entre 2 pinos jóvenes, a la altura de los tobillos, otra de las trampas de Willa. Como esperaba, el forajido tropezó y cayó con un grito. El ruido fue leve pero suficiente para que ella localizara su posición exacta. Willa se desplazó hacia la ventana este, tomando un ángulo distinto al que el enemigo imaginaba. A través de una rendija mínima entre las contraventanas apenas del tamaño de 2 dedos apuntó. Vio al hombre en el suelo tratando de arrastrarse hacia un refugio. Cargó otra bala y disparó. El proyectil levantó tierra y agujas de pino justo frente a su mano. El mensaje era claro: si hubiera querido lo habría alcanzado. «Su hombre del este debería quedarse quieto, señor Reeves», dijo con calma. «Su posición está comprometida». El silencio que siguió fue tenso. Willa aprovechó para comprobar al intruso caído bajo el piso de su cocina. A través de una pequeña mirilla que había construido dentro del mueble, vio a un joven quizá de 20 años frotándose la pierna golpeada y mirando a su alrededor completamente desconcertado por su situación. «¿Qué clase de mujer es usted?», murmuró el joven sin darse cuenta de que ella podía oírlo.
Afuera Reeves analizaba nuevamente la situación. Willa Boone observaba a través de su sistema de espejos mientras él conversaba en voz baja con uno de sus hombres. Su lenguaje corporal mostraba creciente frustración e inseguridad. Las cosas no estaban saliendo como habían planeado. Señora Boone llamó Reeves otra vez, su voz adoptando un tono forzado de falsa cordialidad. Parece que la hemos subestimado. Tal vez podamos discutir los términos después de todo. No hay nada que discutir, respondió Willa moviéndose hacia otra posición de tiro. Mis condiciones siguen siendo las mismas, salgan de mi propiedad inmediatamente. Vio cómo Reeves negaba con la cabeza, endureciendo el gesto. Dio una señal discreta a los hombres más cercanos, dictando nuevas instrucciones en susurros. Willa notó cómo empezaban a moverse formando un perímetro más amplio alrededor de la cabaña. Se estaban preparando para un enfrentamiento prolongado algo preocupante. Uno de ellos bebió de una cantimplora y la pasó a su compañero, mientras otro revisaba su munición. Estaban listos para resistir una táctica de asedio propia de alguien con pasado militar. Willa evaluó sus opciones. Tenía provisiones para semanas si era necesario, pero permitir que la situación se volviera un largo sitio traería atención no deseada desde Pinecrest. Debía resolver esto pronto y bajo sus condiciones. Desde su punto de observación, vio cómo dos hombres de Reeves juntaban ramas y pedazos de leña. Quedó claro su propósito: intentar incendiar la cabaña, una táctica común contra posiciones fortificadas. «El fuego no servirá, señor Reeves», gritó ella con voz firme. «El techo está tratado con una mezcla de alumbre y arcilla. Las paredes también. Es una técnica vieja del ejército usada en los puestos avanzados de frontera». A través del espejo alcanzó a ver el destello de sorpresa en el rostro de Reeves antes de que intentara disimularlo. «Sabe demasiado sobre tácticas militares para ser una simple colona, señora Boone. Y usted aplica maniobras de caballería con precisión sorprendente para un forajido teniente Reeves», replicó Willa, enfatizando su antiguo rango militar. 12ª Caballería de Virginia bajo el coronel Asher Harmon, si no me equivoco. Servicio distinguido en Brandy Station. Un silencio profundo siguió a sus palabras. Willa casi podía sentir la onda de desconcierto que recorría a los hombres que la rodeaban. ¿Cómo podía una viuda aislada saber detalles tan precisos del pasado de su jefe? «¿Quién demonios es usted?», exigió Reeves, y esta vez en su voz se percibía genuina confusión. Willa se movió hacia otra ventana, aquella desde donde tenía una vista clara del árbol que lo protegía. A través de su mira pudo ver el desconcierto en sus ojos, el cálculo que se rehacía detrás de su frente. «Alguien que reconoce un despliegue de caballería», contestó con calma, «y que sabe que su posición actual deja a sus hombres expuestos al fuego cruzado desde mis ventanas del noreste y del este al mismo tiempo». Para demostrar su punto, Willa disparó 2 veces con precisión quirúrgica. El primer proyectil astilló una rama sobre la cabeza de Torres, obligándolo a tirarse al suelo. El segundo impactó justo entre los 2 hombres que reunían material para el fuego, haciendo volar las astillas y dispersando la leña. «Ya van 2 veces que decido no herir a sus hombres directamente», dijo con serenidad. «No habrá una tercera». Bajo el piso de la cocina, el joven atrapado en la fosa se quedó inmóvil escuchando con creciente temor. Willa lo oyó murmurar una oración. Afuera Reeves hizo una seña a sus hombres para que dejaran de disparar, su rostro tenso. Volvía a evaluar la situación. Por su espejo Willa lo vio examinar la cabaña con nuevos ojos, descubriendo detalles que antes no había notado: la ubicación exacta de cada ventana, la inclinación inusual del techo que eliminaba los puntos ciegos, las zonas despejadas alrededor, que ofrecían líneas de tiro perfectas en todas direcciones. «Ha convertido toda esta cabaña en una posición defensiva», dijo por fin con un tono donde se mezclaban asombro y respeto. «Cada ventana, cada entrada». «Así es», confirmó Willa con sencillez. «Y he tenido 3 años para perfeccionarla». Una nueva fatiga cruzó el rostro de Reeves. Habló más despacio, su tono ahora cargado de cautela y cierto respeto. «Aún no me ha respondido, señora Boone. ¿Quién es realmente?» Willa cambió de posición manteniendo el control táctico y observando todos los accesos. Era el momento de cambiar la dinámica. Durante la guerra, el ejército de la Unión tenía una división especial que operaba tras las líneas confederadas. Explicó con voz clara audible,
para todos los hombres que la rodeaban. Pequeños grupos de entrenamiento especializado, enfocados en objetivos de alto valor e inteligencia. Nos llamaban los fantasmas. La revelación de Wilabun cayó sobre el aire de la mañana como un golpe seco, transformando el ambiente por completo. A través de sus espejos vio cómo el reconocimiento se reflejaba en el rostro de Jackson Reeves, el gesto de un depredador que acaba de darse cuenta de que había entrado en el territorio de otro más peligroso. «Los fantasmas eran un mito», exclamó uno de los forajidos con voz temblorosa. «Historias inventadas para asustar a los exploradores confederados». «Eso es exactamente lo que queríamos que todos creyeran», respondió Wilabun con voz tranquila, sin apartar la vista de los puntos de acceso que vigilaba. 12 hombres y 8 mujeres trabajando en equipos pequeños de 2 o 3. Cruzábamos territorio enemigo recolectando información, eliminando objetivos estratégicos y saboteando líneas de suministro. Se desplazó con fluidez usando los apoyos ocultos que había instalado en las paredes de su cabaña, moviéndose sin hacer ruido entre las troneras. Aquella técnica perfeccionada durante operaciones en Richmond consistía en no permanecer nunca en un mismo punto el tiempo suficiente para ser detectada. 8 mujeres, repitió Reeves incrédulo, aunque su voz comenzaba a revelar incomodidad. El ejército de la Unión no lo permitía oficialmente, interrumpió Willa con firmeza. Pero extraoficialmente el general Grant comprendía que una mujer podía atravesar el sur con menos sospecha. Nos disfrazábamos de viudas lavanderas o enfermeras. Invisibles, hasta que decidíamos dejar de serlo. Desde su refugio detrás del roble, Reeves hizo una señal discreta. Willa notó cómo sus hombres se ajustaban las posturas preparándose para un asalto coordinado, una táctica típica de caballería contra posiciones atrincheradas. Sus hombres deberían pensar bien lo que harán a continuación, advirtió ella con serenidad. El este y el sur están cubiertos con cables trampa conectados a alarmas. El oeste tiene placas de presión bajo el suelo que me avisan del más mínimo movimiento. Para probar su punto, Willa disparó un tiro preciso que levantó una nube de tierra a unos centímetros de una de las placas ocultas. El bandido se quedó inmóvil con una mezcla de sorpresa y temor en el rostro. Bajo el piso de la cocina, el joven prisionero comenzó a examinar con mayor atención su entorno. «Esto no es un simple sótano para guardar raíces», murmuró pasando los dedos por las uniones de madera perfectamente ensambladas. «Esto es una celda». «Correcto, señor Wyatt», le respondió Willa a través del pequeño puerto de observación, haciéndolo sobresaltarse. Diseñada para contener intrusos sin causarles daño permanente. La guerra me enseñó que matar siempre debe ser el último recurso. Afuera, Reeves guardó silencio, analizando todo con la precisión que alguna vez lo hizo un buen oficial de caballería. Willa lo vio estudiar la cabaña, imaginando mentalmente ángulos de tiro y puntos defensivos. Si es quien dice, ser dijo. Finalmente debe tener un nombre. Un apodo que otros reconocerían. Willa dudó un momento. Durante 3 años había enterrado esa parte de sí misma viviendo solo como Wilabun, viuda y colona. Aceptar su antiguo nombre significaba reconocer que su época de paz había terminado. «Me llamaban Sombra Boone», dijo al fin con voz serena. «Exploradora principal y tiradora de precisión de la División Fantasma. Operaciones en el Frente Occidental. Especializada en inteligencia y eliminaciones a larga distancia». El efecto fue inmediato. 2 de los forajidos se miraron sorprendidos. Uno de ellos, el hombre cojeando junto al abrevadero, bajó su arma lentamente. «Sombra Boone está muerta», dijo con voz dudosa. «La mataron cerca de Atlanta en el 64. Eso dice el informe oficial, señor Davis», contestó Willa usando su nombre para desestabilizarlo. El mismo informe que omitió mencionar a un soldado que desertó para fundar una banda de criminales que ataca granjas indefensas. Volvió a moverse, ubicándose en la tronera secreta que había construido dentro de la chimenea, un punto de fuego que cubría todo el sector norte. A través de sus espejos vio la confusión extenderse entre los hombres. Los que antes se sentían seguros por su número ahora comenzaban a dudar. «Su reputación la precede si de verdad es Sombra Boone», admitió Reeves con una nota de respeto en la voz. 28 eliminaciones confirmadas, todas desde distancias que los tiradores normales consideraban imposibles. Decían que podía acertar al reloj de bolsillo de un hombre a 500 yardas. 473, corrigió Willa con calma.
Las historias tienden a exagerar aunque lo suficiente como para que su situación actual sea preocupante. Detrás del montón de leña, Torres, aquel que ella había identificado con entrenamiento militar, empezó a retroceder lentamente, midiendo su exposición. Willa lo dejó hacerlo dividir a la banda, solo podía jugar a su favor. «No me importa qué título elegante tuviera en la guerra», gruñó otro bandido corpulento y barbudo parapetado tras una roca. «Sigue siendo solo una mujer contra 8 hombres. Si la atacamos todos a la vez no podrá con todos». «No necesita hacerlo», Carter replicó Reeves cortante. «Solo tiene que acertarle a los primeros 2 o 3 que salgan de su escondite». «¿Te ofreces a encabezar esa carga?». Carter cayó su valentía desinflándose al instante. Mientras tanto, bajo la cocina, el joven Wyatt continuaba examinando la estructura. «Esta madera no es de aquí», observó en voz alta. «Es pino del surno de los bosques locales». «Muy observador», dijo Willa a través del puerto. «Los soportes provienen de un carro de suministros confederado que capturamos cerca de Chattanooga. Descubrí que las cosas tomadas en tiempos de guerra pueden servir muy bien para construir en tiempos de paz, una especie de justicia poética». Afuera, Reeves había comenzado un reconocimiento minucioso del terreno. Su mirada entrenada, detectando detalles que antes había pasado por alto, los pequeños terraplenes que ofrecían a Willa Boone líneas de tiro protegidas, las ramas recortadas con precisión para eliminar posibles escondites, las contraventanas reforzadas, capaces de resistir fuego concentrado. Ha pasado 3 años construyendo una fortaleza disfrazada de granja. Su tono, aunque cargado de tensión, dejaba entrever cierta admiración. Cada detalle calculado, cada acceso cubierto. 2 años y 7 meses, para ser exacta, corrigió Willa con calma. Los primeros 5 los dediqué a estudiar el terreno y elegir el sitio más adecuado. Este risco tiene vistas dominantes, rutas defendibles y salidas múltiples si se requiere. El sol ya se alzaba por completo, bañando la escena en luz clara de la mañana. Willa notó cómo los forajidos adoptaban posturas más cautelosas. La confianza inicial había dado paso al respeto vigilante. A través de sus espejos vio a Reeves hablando en voz baja con Davis, el mismo que había reconocido su nombre de guerra. «Dígame algo, señora Boone», gritó Reeves al fin. «Si realmente es Sombra Boone, ¿por qué aquí? ¿Por qué cambiar una carrera legendaria por el aislamiento del desierto?». La pregunta, aunque tenía propósito táctico, sonaba teñida de genuina curiosidad. Willa meditó antes de responder. Sabía que compartir algo personal podía servir tanto de conexión como de debilidad. «Por la misma razón que muchos soldados vinieron al oeste tras la guerra», teniente Reeves contestó, «para construir en lugar de destruir, para hallar paz después de tanta violencia». Hizo una pausa y añadió con serenidad, «Aunque como usted bien demuestra hoy, ni siquiera en los lugares más remotos está garantizada la paz». Por un instante Willa vio en su rostro un destello de arrepentimiento, antes de que su expresión volviera a endurecerse en modo de cálculo militar. «A nuestro patrón no le importa su pasado, señora Boone», dijo Reeves con voz firme. «Solo le interesa esta tierra y su valor estratégico para el ferrocarril. Su oferta sigue en pie, váyase con compensación, o será desalojada por la fuerza». «¿Y quién es exactamente ese patrón tan interesado en mi humilde propiedad?», preguntó Willa, aunque ya sospechaba la respuesta. Reeves vaciló midiendo cuánto revelar. «Un caballero con fuertes inversiones en el Denver en Río Grande. Un hombre de conexiones políticas que asegura que sus negocios no encuentren obstáculos». «Sebastian Montgomery», interrumpió Willa observando la chispa de sorpresa en los ojos del hombre al escuchar su acierto. «Magnate del ferrocarril, especulador de tierras. Y según mis registros, responsable de los extraños accidentes que han sufrido quienes se oponen a su ruta proyectada». Se movió hacia la ventana del oeste manteniendo la cobertura de todos los flancos. «Lo que Montgomery no le ha dicho, teniente, es que sus títulos de propiedad se basan en documentos falsificados. Mi difunto esposo los descubrió antes de su accidente hace 3 años». Las palabras cayeron como un golpe seco. Willa notó las miradas inquietas entre los forajidos, la lealtad resquebrajándose poco a poco. «James Boone no era solo mi esposo», continuó su voz firme pese al peso del recuerdo. «Era agente federal de tierras, asignado a investigar la corrupción en las adquisiciones territoriales.
Sus informes a Washington detallaban toda la red de Montgomery, sobornos, falsificaciones y violencia calculada contra colonos que se negaban a vender. Hizo una pausa dejando que sus palabras calaran. Esos informes desaparecieron el día después de que James fue encontrado con el cuello roto al fondo de un barranco. Un accidente de caballo, según el forense, uno que Montgomery ya había comprado. El aire quedó suspendido. La revelación sobre la muerte de su esposo y la corrupción de Montgomery cambió nuevamente la dinámica del enfrentamiento. A través de sus puntos de observación, Willa vio cómo sus palabras hacían mella en los hombres que la rodeaban. Davis, el cojo que la había reconocido antes, bajó el arma lentamente. Montgomery nos dijo que era una compra legal, exclamó con voz temblorosa. Dijo que tenía los papeles firmados por la oficina territorial. Montgomery lleva años fabricando documentos falsos, respondió Willa sin dejar de vigilar el perímetro. Usa sus influencias políticas para registrarlos sin revisión. Mi esposo descubrió el patrón y comenzó a construir el caso contra él. Desde su refugio detrás del roble Reeves, permaneció callado, su rostro impenetrable. Willa podía imaginar las ruedas girando en su mente, reevaluando su posición, sus opciones y sobre todo sus lealtades. No tiene pruebas de esas acusaciones, dijo al fin, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Las pruebas están en mi poder, replicó Willa con serenidad. Copias de las concesiones originales, documentos que prueban las falsificaciones y testimonios de funcionarios presionados para colaborar. Todo está cuidadosamente preservado y distribuido entre contactos de confianza, dijo Willa Boone con voz firme, quienes lo harán público en caso de mi muerte. Volvió a cambiar de posición cubriendo el flanco sur, donde dos de los forajidos susurraban con inquietud. Sus movimientos delataban la creciente duda sobre la misión. Montgomery paga buen dinero, gruñó Carter, el corpulento pistolero, más para convencer a sus compañeros que a sí mismo. No importa lo demás mientras el oro sirva. Importa cuando llega la horca, replicó Willa con serenidad. Los jueces no distinguen entre quién dispara y quién ordena hacerlo. Montgomery está seguro en Denver mientras ustedes arriesgan el cuello ejecutando su trabajo sucio. Cuando empiece la investigación jurará no conocerlos. Sus palabras cayeron como plomo. Torres, el exsoldado, dio un paso atrás desde su posición, claramente reconsiderando su papel. ¿Y por qué deberíamos creerle a usted y no a nuestro patrón?, retó Reeves, aunque su voz traicionaba inseguridad. Porque a diferencia de Montgomery, yo puedo mostrarles las pruebas, contestó Willa. Documentos que demuestran cómo ha estado estafando sistemáticamente a colonos y al gobierno. Pruebas que implican a todos los que colaboran con él. Se desplazó de nuevo entre las troneras, manteniendo su ventaja táctica, mientras desmantelaba psicológicamente al grupo. Algunos de ustedes pelearon en la guerra, continuó con voz templada. Siguieron órdenes de hombres en los que confiaban por causas que creían justas. ¿Qué causa los mueve ahora aparte de llenar los bolsillos de Montgomery? En el sótano oculto bajo la cocina, el joven Wyatt permaneció inmóvil escuchando con atención. Willa lo oyó murmurar algo apenas audible. Este trabajo nunca se sintió bien. Afuera Davis cojeaba hacia Reeves con intención de hablar. Willa no lo detuvo. Sabía que las grietas comenzaban a abrirse dentro del grupo. Montgomery no solo mandó matar a mi esposo, prosiguió aprovechando su ventaja. Las muertes sospechosas de las familias Hanson y Wilkinson siguieron el mismo patrón: accidentes, después de negarse a venderle sus tierras. Guardó silencio un momento, dejando que sus palabras calaran. ¿Cuántos de ustedes firmaron para convertirse en asesinos de familias inocentes? ¿Cuántos están dispuestos a colgar por un hombre que los ve como herramientas desechables? El efecto fue inmediato. Algunos bandidos se removieron incómodos, cruzando miradas cargadas de duda. A través de sus espejos, Willa vio cómo Torres se alejaba del enfrentamiento caminando hacia los caballos. ¿A dónde diablos vas? Torres, gritó Carter con furia. A reconsiderar mi posición, respondió el exsoldado con calma. El teniente sabe que no vine aquí para matar a agentes federales ni a sus familias. Eso ya pasa la línea. Reeves, tras su conversación con Davis, observaba la escena con gesto grave. Su operación se desmoronaba frente a sus ojos. A través de su mira, Willa distinguió el conflicto interno en su rostro. El oficial que una vez fue luchando contra el forajido en que se había convertido.
Señora Boone, llamó al fin Reeves, su voz cargada de respeto. Propongo una tregua temporal para discutir condiciones. Mis condiciones no cambian, respondió ella con firmeza. Ustedes se irán de mi propiedad ahora mismo. Con la nueva información, las circunstancias de este enfrentamiento han cambiado, replicó él recurriendo a su tono militar. Solicito 10 minutos para reconsiderar nuestras posiciones. Willa sopesó su petición. Una breve negociación podía ahorrarle munición y profundizar las divisiones del grupo, pero también abría la puerta a un engaño. 5 minutos dictó al fin. Y sus hombres permanecen donde están. Cualquier intento de avanzar será respondido de inmediato. Reeves asintió con rigidez y se giró para hablar con Davis y otro de sus hombres. A través de su red de espejos, Willa vio cómo la banda se dividía en 3 facciones, los aún fieles a Reeves, los que vacilaban, y Torres, que ya se había apartado por completo. Desde el hueco bajo la cocina, Wyatt llamó en voz baja. Señora, si lo que dice sobre Montgomery es verdad, no quiero seguir con esto. Yo acepté este trabajo para convencer a vendedores reacios, no para lo que le hicieron a su esposo. Willa lo observó por la rendija de inspección. Su rostro mostraba genuina angustia, aunque ella no bajó la guardia. Su arrepentimiento llega un poco tarde, señor Wyatt, dijo con frialdad. No conocía los detalles, insistió el muchacho. El hombre de Montgomery en Denver dijo que ayudaríamos a conseguir tierras para el ferrocarril. Progreso para el territorio, así lo llamó. Afuera, la discusión entre los forajidos se volvía cada vez más acalorada. Carter gesticulaba con furia mientras Reeves mantenía una calma tensa y medida. 2 hombres se habían acercado a Torres junto a los caballos, visiblemente tentados a seguir su ejemplo. Dijo que tenía pruebas, gritó Reeves hacia la cabaña después de varios minutos de deliberación. ¿Qué posee exactamente que incrimine a Montgomery? Mi esposo era meticuloso en sus investigaciones, respondió Willa Boone. Llevaba libros contables sobre transacciones de tierras sospechosas. Guardaba muestras de documentos falsificados junto a los originales para comparar y registraba testimonios de funcionarios territoriales que fueron presionados para cooperar. Hizo una pausa antes de añadir la pieza más contundente. También mantenía correspondencia con el juez Carlton en Denver, donde detallaba sus sospechas y nombraba directamente a Montgomery como el autor de las estafas. El peso de aquella revelación se sintió entre los hombres. El juez Carlton era conocido en todo el territorio por ser incorruptible, un magistrado que había enviado a prisión a más de un rico influyente. Si ese juez estaba implicado, ¿por qué no han arrestado a Montgomery?, reclamó Carter, aunque su tono empezaba a sonar inseguro. Porque la última prueba desapareció el mismo día que murió mi esposo, explicó Willa. Un documento con la firma de Montgomery, ordenando la adquisición de tierras por cualquier medio necesario. Sin él no había base para un juicio. Se movió una vez más entre sus posiciones defensivas, sin perder ventaja táctica. Ese documento está ahora en mi poder, añadió con firmeza. Lo recuperé del hombre que Montgomery envió para robarlo entre las pertenencias de mi marido. Era un riesgo calculado. El documento existía, pero Willa no podía estar segura de que Montgomery lo hubiera firmado personalmente. Aún así, el efecto en los forajidos fue inmediato y profundo. Torres montó su caballo de un salto. Se acabó, declaró con voz firme. Esto ya pasó el límite. Cualquiera con 2 dedos de frente debería hacer lo mismo. Carter levantó su rifle apuntando al hombre que se alejaba. No se abandona un trabajo, Torres. Baja el arma. Carter ordenó Reeves con tono autoritario. Matar a los nuestros no es parte de ninguna operación bajo mi mando. La tensión era palpable al borde del estallido. Willa desde sus espejos observó cómo el grupo se fracturaba. Torres alejándose, 2 hombres indecisos mirando hacia los caballos. Davis firme junto a Reeves y Carter, con otros 2 aferrados a la violencia. Nuestros 5 minutos de negociación han terminado, teniente Reeves, anunció Willa. ¿Cuál es su decisión? El sol ascendía sobre el horizonte cuando Jackson Reeves enfrentó la decisión más difícil de su vida después de la guerra. A través de su sistema de observación, Willa lo vio ponderar sus opciones, con la operación desmoronándose más rápido de lo que imaginaba Torres, huyendo 2 hombres a punto de desertar y el resto dividido por la duda. Señora Boone, dijo finalmente Reeves con la voz resignada de un comandante consciente de su derrota. Propongo términos para nuestra retirada.
La escucho, contestó Willa sin bajar la guardia. Sabía que los hombres acorralados eran los más peligrosos. Mis hombres y yo abandonaremos su propiedad de inmediato, declaró él. A cambio usted nos entrega copias de las pruebas contra Montgomery. Nos servirán de seguro cuando descubra que fallamos en tomar su tierra. Willa evaluó la propuesta con cautela. Darles documentos les daría protección contra su empleador, pero también los involucraría más en la corrupción que ella pretendía exponer. La mitad ahora, dijo finalmente, y la otra mitad será entregada al sheriff Collins en Pinecrest, una vez que confirme su retirada total del territorio. Incluiré declaraciones juradas que identifiquen a Montgomery como el responsable de estas operaciones, no a los hombres que obedecieron sus órdenes. Antes de que Reeves respondiera, Carter dio un paso al frente, la furia marcada en su rostro. «Esto es una locura», rugió. «No se negocia con los objetivos. Montgomery nos paga para limpiar este terreno, no para huir al primer disparo». «Retírate», Carter ordenó Reeves cortante. La situación cambió. «Nada ha cambiado», escupió el hombre. «Sigue siendo una mujer contra 6. No me importa qué títulos tuviera en la guerra. No puede cubrir todos los frentes». Willa había previsto esa fractura. Desde sus espejos observó cómo el grupo terminaba de dividirse. 2 hombres se unían a Carter, mientras Davis permanecía firme junto a Reeves, el único que aún mantenía algo de disciplina. «Puede poner a prueba esa teoría». Señor Carter, llamó Willa Boone con calma. «Pero antes de hacerlo debe saber que he documentado cada uno de sus rostros y nombres, conectándolos directamente con las operaciones de Montgomery. Esa información ya está en manos del juez Carlton en Denver». Hizo una pausa y añadió los detalles que había reservado. «También he registrado su participación en el incendio del granero de la familia Hanson, mientras aún estaban dentro». El rostro de Carter palideció. Su bravata flaqueó al comprender el alcance del trabajo de inteligencia de Willa. «No puede probar el patrón de espuelas en el barro, junto al granero de los Hanson», interrumpió Carter, señalando las espuelas personalizadas que llevaba. «Sí puedo», replicó Willa. Ese mismo diseño lo documentó el mariscal territorial que investigó la escena, aunque luego fue presionado para abandonar el caso. La precisión de ese dato cayó como un golpe. La incertidumbre cruzó la cara de Carter, sustituida pronto por cálculos desesperados. Willa reconoció las señales de un hombre sopesando opciones cada vez más reducidas y la imprevisibilidad peligrosa que acompaña a ese momento. «Acepto los términos de la señora Boone», anunció Reeves, con firmeza, reafirmando su autoridad sobre el grupo fracturado. «Nos retiramos completamente a cambio de la documentación que ofrece». «Hable por usted, teniente», gruñó Carter, burlándose del antiguo rango de Reeves. «Algunos de nosotros aún respetamos nuestros contratos». Con un movimiento repentino, Carter alzó su rifle y disparó a la ventana frontal de la cabaña. La bala astilló el marco de madera mientras Willa se agachaba con la naturalidad de quien ya había previsto esa reacción. «Carter, bájate», gritó Reeves, pero la situación ya había escalado fuera de su control. Tomando el disparo de Carter como señal, sus 2 aliados abrieron fuego contra la cabaña. Reeves y Davis tuvieron que tirarse al suelo para evitar quedar en medio del fuego cruzado. La operación concertada se había disuelto en caos tal como Willa había calculado. Desde su posición protegida, Willa apuntó con cuidado por una estrecha rendija entre las contraventanas. Carter ordenaba a sus hombres que se dispersaran, intentando crear ángulos múltiples de ataque sobre la cabaña. Era una táctica sólida contra un adversario convencional, pero Willa había diseñado sus defensas para contrarrestar ese tipo de maniobra. Disparó con precisión al suelo entre los pies de Carter, forzándolo a retroceder hacia el abrevadero. «Esa fue su última advertencia, señor Carter», declaró con voz firme pese a la violencia que escalaba. «La próxima no fallará». En la confusión, los 2 bandidos vacilantes tomaron su decisión. Montaron y siguieron la partida de Torres. Quedaron solo Carter y sus 2 cómplices enfrentados activamente a la cabaña, mientras Reeves y Davis quedaban en una posición cada vez más precaria. Desde el foso bajo su cocina, el joven Wyatt llamó con ansiedad. «Señora Boone, no quiero participar en las tonterías de Carter. Si me deja salir, juro que me largo del territorio». Willa evaluó la sinceridad del muchacho por su mirilla. Su miedo parecía auténtico,
y su deseo de alejarse del conflicto real. Hay una palanca de liberación en la viga de soporte, le indicó. Tírela una vez y luego muévase a la esquina junto a la estufa. Wyatt encontró el mecanismo y lo accionó. Una sección del suelo de la cocina se plegó formando una rampa que conducía a un establo. Una vía de escape que Willa había diseñado en su segundo año en la cabaña. Siga el túnel, ordenó. Lo llevará detrás de los caballos. Tome la yegua alazana con la marca blanca. Es rápida y dócil. Cabalgue hacia el sur hasta Pinecrest y preséntese al sheriff Collins. Cuéntele todo sobre la operación de Montgomery. Sí, señora, respondió Wyatt con apresuramiento, ya encaminándose hacia la entrada del túnel. Gracias por darme la oportunidad. Afuera, Carter reorganizaba a los aliados que le quedaban para un asalto más coordinado. Uno se acercaba al montón de leña por el flanco oeste, mientras el otro mantenía fuego de cobertura tras una gran roca. Carter intentaba maniobrar hacia el punto ciego cercano a la chimenea, una vulnerabilidad que Willa Boone había diseñado intencionalmente para parecer más peligrosa de lo que en realidad era. A través de su red de espejos observó a Reeves y Davis discutir con urgencia mientras se mantenían protegidos del fuego cruzado. El rostro del exteniente reflejaba la mirada fría y calculadora de un oficial entrenado que evaluaba un campo de batalla fuera de control. Willa se desplazó a su siguiente punto de tiro lista para detener el avance de Carter. El forajido había alcanzado la esquina donde la chimenea creaba un supuesto punto ciego en su línea de fuego. Lo que él ignoraba era que ella había instalado un puerto de disparo oculto dentro de la misma chimenea detrás de un ladrillo desmontable. Percibió movimiento afuera. Carter se acercaba confiado en que estaba fuera de su alcance visual. Con un gesto silencioso, Willa retiró el ladrillo y miró por la estrecha abertura. El hombre estaba a menos de 3 metros atento a las ventanas de la cabaña, sin imaginar que el peligro lo observaba desde otro ángulo. No daría un paso más si fuera usted, señor Carter, advirtió Willa con serenidad, desde el puerto oculto. Carter se quedó inmóvil, sorprendido al descubrir que su ruta segura había sido prevista. Antes de que reaccionara, Willa disparó un tiro certero que destrozó la culata de su rifle sin tocarlo a él. El hombre retrocedió tambaleante, maldiciendo mientras sacaba su revólver, pero Willa ya se había desplazado a otra posición, manteniendo su ventaja mediante un movimiento constante. Desde su nuevo punto de observación, vio a uno de los aliados de Carter intentar rodear el establo, probablemente buscando usarlo como cobertura para acercarse por la retaguardia. Willa apuntó y disparó. La bala golpeó un balde de metal colgado junto a la puerta, provocando un estruendo que asustó al caballo del bandido. El animal se encabritó, lanzando al hombre al suelo e inutilizando su intento. «Sus hombres están expuestos, señor Carter, y su posición comprometida», gritó Willa con voz firme. Desde detrás del gran roble, Reeves tomó finalmente una decisión. Carter ordenó con autoridad: «Esta operación se ha terminado. Retírese de inmediato». «He dicho que esto ha terminado», repitió con el tono inconfundible de un oficial acostumbrado al mando. «Baje las armas, Carter». El forajido respondió con insultos, el rostro distorsionado por la ira, refugiándose nuevamente tras el abrevadero. «Te has ablandado, teniente», escupió. «Montgomery nos paga bien por limpiar este terreno, y pienso cobrar mi parte». A través de sus espejos, Willa contempló la disolución final de lo que había sido un ataque coordinado. Los dos hombres que aún seguían a Carter habían adoptado posiciones que los aislaban de Reeves y Davis, dividiendo al grupo en dos facciones opuestas. «Piense, Carter», insistió Reeves desde su cobertura. «Esa mujer nos ha superado en cada movimiento. Tiene pruebas que nos vinculan con Montgomery y ha preparado esta propiedad como una fortaleza. Estamos peleando en terreno que ella domina contra alguien con ventaja táctica». Willa aprovechó ese instante de distracción para cambiar nuevamente de posición. Gracias a su sistema de asideros ocultos y pasadizos reforzados, se movía sin hacer ruido, apareciendo en distintas ventanas y creando la ilusión de varios defensores dentro de la cabaña. Carter, desesperado, hizo una seña a sus hombres. Uno avanzó por el flanco este, mientras el otro mantenía fuego de cobertura. Era una maniobra clásica de flanqueo, pero ejecutada con la desesperación de quien sabe que el tiempo se acaba. «Sus hombres siguen expuestos». «Señor Carter», advirtió Willa con calma, «y ahora están divididos.
¿De verdad quiere arriesgar sus vidas por un hombre que lo negará todo cuando lo arresten? Para reforzar su advertencia disparó con precisión. La bala rebotó en un comedero metálico junto al cómplice de Carter, que salió corriendo en busca de refugio. El tiro demostró tanto su puntería como su intención de incapacitar no matar, una táctica psicológica que desmoronaba aún más el valor enemigo. Mientras tanto, Reeves ejecutaba otra estrategia. Willa lo vio quitarse el cinturón con el arma y levantar las manos, señal clara de tregua. Señora Boone gritó: «Solicito permiso para acercarme bajo bandera blanca y discutir los términos de una retirada completa». Willa evaluó su propuesta con cuidado. Los años le habían enseñado a desconfiar de esas ofertas, sobre todo cuando aún quedaban hostiles activos. Pero el pasado militar de Reeves le daba cierto crédito. Permiso concedido. Teniente Reeves respondió: «Avance despacio con el señor Davis. Cualquier intento de usar esto como distracción será respondido de inmediato». Mientras Reeves y Davis avanzaban cautelosamente hacia el porche, Carter estalló en furia. Traidores, vociferó disparando sin control hacia ellos. Las balas los obligaron a tirarse al suelo, pero Willa ya había anticipado su reacción. Disparó una serie rápida de tiros que obligaron a Carter y a sus hombres a cubrirse protegiendo a Reeves y Davis, mientras corrían agachados detrás de un montón de leña más cerca de la cabaña. «Carter ha perdido el control», gritó Reeves agachando la cabeza mientras las balas astillaban la madera a su alrededor. «Ahora es una amenaza tanto para ustedes como para mí», respondió Willa Boone, manteniendo la calma y su ventaja táctica. «Entonces por ahora nuestros intereses están alineados. Propongo un esfuerzo coordinado para neutralizar a Carter y a sus hombres», sugirió Reeves. «Después nos retiraremos por completo de su propiedad con las pruebas que mencionamos». Willa evaluó la propuesta con cautela. Permitir su ayuda reduciría el peligro inmediato, pero cualquier alianza con ellos implicaba riesgos que no podía ignorar. Antes de que contestara, el sonido de cascos retumbando llamó la atención de todos. A través de sus espejos, Willa vio al joven Wyatt, saliendo detrás del establo montado sobre su yegua alazana, galopando desesperado hacia el sendero del sur. Carter giró de inmediato su rifle apuntando al muchacho que huía. «Cubran la retirada de Wyatt», ordenó Willa cambiando de posición para obtener un tiro limpio sobre Carter. Reeves y Davis respondieron sin dudar disparando fuego de contención, que obligó a los forajidos a cubrirse. Gracias a su coordinación, Wyatt logró alcanzar la línea de árboles y desaparecer rumbo a Pinecrest. La alianza temporal cambió por completo el equilibrio del enfrentamiento. Con Reeves y Davis enfrentándose ahora a Carter, los tres hombres restantes quedaron flanqueados y superados. «Última oportunidad», Carter advirtió a Reeves. «Suelta tus armas y retírate. Aquí lo único que vas a ganar son balas. Estás muerto». Reeves escupió Carter. «¿Crees que Montgomery te dejará ir así? Te va a cazar como a un perro». «No, si tenemos seguro», replicó Reeves mirando hacia la cabaña donde Willa seguía vigilante. La respuesta de Carter fue otra ráfaga de tiros más desesperada que precisa. Uno de sus hombres intentó rodear el establo buscando un mejor ángulo, sin saber que entraba directo en uno de los campos de tiro preparados por Willa. Su hombre cerca del establo debería reconsiderar su avance, le advirtió Willa. Esa zona está cubierta por 3 líneas de fuego. Para probar su punto disparó un tiro que levantó tierra a los pies del forajido, seguido de otro que rozó el ala de su sombrero. El hombre se congeló. Soltó su arma y levantó las manos en señal de rendición. «Smith está fuera», reportó Davis con la mirada de quien reconoce un cambio decisivo. «Solo quedan Carter y Peterson», añadió. El impulso del combate había cambiado definitivamente. Carter estaba cada vez más aislado. Su último aliado, al ver rendirse a Smith, retrocedió lentamente hacia su caballo. En segundos ya estaba montado y huyendo al galope, dejando a Carter solo frente a su destino. «Se acabó», Carter gritó Reeves con tono firme y definitivo. «Estás solo y expuesto. Ríndete mientras aún puedas». Willa lo observó con atención a través de su mira. Su cuerpo mostraba la tensión y la desesperación de un animal acorralado, hombros rígidos, respiración corta, mirada errática. «El señor Carter está considerando una carga suicida», comentó con calma a Reeves. «Está tensando la mano derecha y echando el peso hacia atrás para impulsarse».
Reeves asintió impresionado por su precisión. Carter siempre fue un impulsivo. Actúa antes de pensar, murmuró. Tal como predijo Carter, salió de su cobertura disparando sin control, corriendo hacia la cabaña en un acto desesperado. Willa ya lo había anticipado. Había visto muchas cargas semejantes durante la guerra. Disparó una bala perfectamente calculada que impactó en su hombro derecho, haciéndolo girar y soltar el arma sin matarlo. Carter cayó al suelo sujetándose la herida y maldiciendo entre dientes. El peligro había terminado. Un silencio tenso cubrió el terreno. Su puntería sigue siendo admirable. Señora Boone, dijo Reeves, saliendo con cautela de detrás del montón de leña. Pudo haberlo matado fácilmente a esa distancia. Matar debe ser siempre el último recurso, respondió Willa, sin apartarse de la ventana. La guerra me enseñó esa lección a un precio muy alto. Lo observó a través de su mira mientras Reeves se acercaba al cuerpo de Carter para recoger sus armas. Aunque habían luchado momentáneamente del mismo lado, Willa no olvidaba que Reeves y Davis seguían siendo una amenaza potencial. Su propuesta, teniente Reeves, dijo finalmente, retomando la negociación interrumpida. Afuera usted mencionó una retirada coordinada y pruebas contra Montgomery. Hablemos de términos concretos. Reeves enderezó su porte militar ahora que la amenaza inmediata había sido neutralizada, retirada total de su propiedad y del territorio circundante sin más acciones contra usted ni sus tierras, a cambio de documentación sobre las operaciones de Montgomery, suficiente para protegernos de sus represalias. Willa Boone sopesó sus condiciones con cuidado. ¿Qué garantía tengo de que no volverán con refuerzos una vez consigan las pruebas?, preguntó. Reeves meditó la cuestión con la frialdad de un estratega. Mi palabra como oficial vale poco tras lo hecho después de la guerra, admitió con franqueza. Pero las consideraciones prácticas ofrecen más seguridad que simples promesas. Montgomery tiene contactos, pero su alcance no es infinito, continuó. Y Willa evaluó sus gestos y palabras a través de su mira especial. Años leyendo hombres bajo presión le dijeron que su enfoque pragmático era real, aunque su fiabilidad fuera cuestionable. Hay otro factor que debe considerar, añadió con calma. Wyatt ya cabalga hacia Pinecrest con instrucciones de entregar todo lo que sabe sobre las operaciones de Montgomery al sheriff Collins. Para mañana los marshals territoriales inspeccionarán todas esas adquisiciones, dijo ella. La noticia cambió la ecuación táctica de Reeves, que cruzó una mirada rápida con Davis, señal muda de su alianza. Entonces nuestra ventana para obtener protección independiente se cierra rápido, observó Reeves, subrayando la urgencia. Cerca Carter, gimiendo, sujetaba el hombro herido, su valentía reemplazada por resignación. Smith, quien se rindió antes, seguía de rodillas con las manos en alto, inseguro de su destino. Su evaluación práctica es acertada pero incompleta, reconoció Willa. Documentación que los proteja de Montgomery también los implicará en sus crímenes cuando los marshals empiecen a arrestar. Reeves asintió aceptando la validez del argumento. Quizá términos alternativos sirvan mejor a nuestros intereses mutuos. Le escucho, respondió ella sin perder la ventaja táctica. Retirada completa como propuso antes. Comenzó Reeves con tono formal, más nuestro testimonio contra Montgomery sobre sus métodos y operaciones. A cambio, su intervención ante las autoridades territoriales, verificación de que Davis, yo y nuestros hombres cooperaremos para llevar a Montgomery ante la justicia. Willa valoró la oferta revisada. Que ex bandidos testificaran contra Montgomery reforzaría mucho el caso, apuntando al verdadero instigador y no solo a los ejecutores. El testimonio debe ser exhaustivo, sentenció. Cada detalle de las operaciones, instrucciones, funcionarios comprometidos, confirmó Reeves. Davis y yo manteníamos registros meticulosos, operaciones, nombres, fechas, pagos. Montgomery exigía informes detallados. La disciplina organizativa, fruto del servicio militar de Reeves, resultaba ahora útil de modo inesperado. Davis habló por primera vez en la negociación con la voz de un veterano práctico. Nunca imaginó Montgomery que guardaríamos nuestro propio juego de registros. Lo llamábamos seguro. A través de su mira, Willa estudió a ambos. Su lenguaje corporal mostraba disposición a cooperar, impulsada más por la conservación propia que por un despertar moral pragmatismo que no obstante le servía. ¿Y Carter?, preguntó ella, asintiendo hacia el herido tendido en la tierra. Reeves reveló que Carter llevaba operaciones paralelas sin el conocimiento de Montgomery, incluyendo violencia extrema contra la familia Hanson.
Su testimonio sería valioso pero comprometedor, implicado directamente en varias muertes. La explicación coincidía con la inteligencia de Willa. Sospechaba que la crueldad de Carter había sido iniciativa propia, no orden directa. De acuerdo, decidió. Acepto sus términos revisados con una condición. Se entregarán todas las armas antes de acercarse a la cabaña y quedarán asegurados dentro hasta que el sheriff Collins haga los arreglos. Reeves aceptó la medida como precaución razonable. Conforme dijo. Willa consideró a Smith, el forajido rendido que había permanecido de rodillas durante la negociación. También él quedará bajo custodia hasta que se determine el grado de su implicación. Con los términos ya definidos, Willa dirigió el proceso de desarme desde su posición protegida. Reeves y Davis depositaron las armas restantes en un pequeño montón y avanzaron hacia la cabaña con las manos bien visibles. Smith los imitó mientras que Carter seguía inmovilizado. Donde había caído su herida le dolía, pero no ponía en riesgo su vida. «Alto ahí», ordenó Willa desde el porche. «Encontrarán unas correas colgadas del poste de la barandilla. Átense con ellas y después pasen adentro». Reeves arqueó una ceja al ver aquel detalle tan meticuloso. «Previó que tendría prisioneros, preví muchas posibilidades», respondió Willa con serenidad. «En la guerra aprendí que prepararse para distintos desenlaces era vital. Las viejas costumbres no mueren fácilmente. Una vez que los hombres se sujetaron con las correas especiales, pensadas para permitir movimiento limitado, pero impedir el acceso a las armas. Willa los condujo al interior por la puerta principal. Solo cuando estuvieron dentro y asegurados abandonó su puesto de disparo manteniendo cierta distancia mientras comprobaba los nudos. «Impresionantes modificaciones», comentó Reeves, observando la estructura. Las paredes reforzadas, los puntos ocultos de tiro, el sistema de observación. Esto podría resistir a todo un destacamento militar. 3 años de trabajo meticuloso, dijo Willa revisando la herida de Carter, que permanecía cabizbajo en una silla de la cocina. La hemorragia está controlada. Vivirá para enfrentar la justicia, señor Carter. Con el prisionero asegurado, Willa sacó un botiquín de debajo del entablado y trató la herida con precisión clínica. No era delicada ni cruel. Simplemente actuaba con la eficacia de quien ha atendido heridas de guerra incontables veces. «¿Para qué se molesta?», gruñó Carter apretando los dientes. «Debió haberme matado». «Matar es fácil, señor Carter», contestó ella sin alterarse. «Vivir con las consecuencias, eso sí cuesta. Esa lección me quedó muy clara durante la guerra». Mientras vigilaba a sus prisioneros, Willa se dirigió a un compartimento oculto tras un falso panel de librero. De allí extrajo una carpeta de cuero con documentos bien conservados. «Aquí están las copias de las pruebas», explicó, mientras extendía algunos papeles sobre la mesa. «Son suficientes para demostrar las operaciones de Montgomery y su cooperación contra él sin comprometerlos más de lo necesario». Reeves examinó las hojas con visible respeto por el orden y detalle. Su esposo le enseñó sus métodos de investigación. «¿Verdad? James me enseñó muchas cosas», admitió Willa suavizando la voz apenas por un instante, antes de volver a su tono profesional. «Pero mi sistema de organización nació durante las misiones secretas tras las líneas confederadas. Cuando la información podía significar la diferencia entre el éxito o la captura, uno aprende a documentar cada detalle». Separó los documentos en montones distintos moviéndose con precisión. «Estos irán al sheriff Collins. Estos», continuó, «al juez Carlton directamente. Y estos quedarán bajo resguardo como seguro contra cualquier complicación futura». Mientras clasificaba las pruebas, el día avanzaba. La luz del sol inundaba la cabaña y el polvo danzaba en el aire. El contraste entre la tensión del amanecer y la calma tensa del presente resultaba casi irreal. «Debo admitirlo, señora Boone», comentó Reeves siguiendo con atención su método. «Cuando Montgomery nos asignó esta misión, imaginé muchos escenarios. Pero jamás que terminaría negociando con una antigua agente de inteligencia de la Unión». A medida que la tarde se estiraba y las sombras se alargaban en el suelo, Willa siguió atenta a cada movimiento mientras organizaba los archivos. La atmósfera había pasado de la guerra abierta a una tregua frágil, solo interrumpida por los gemidos de Carter, al sentir la punzada en su hombro. «Montgomery tendrá planes de respaldo», dijo Reeves, rompiendo el silencio. «No levantó su imperio dejando cabos sueltos». «Eso ya lo supuse», asintió Willa. «De hecho, puso en marcha uno de esos planes hace 2 semanas.
Un pistolero profesional llegó a Pinecrest haciendo preguntas sobre la viuda que vive sola en las colinas. Por suerte, el pueblo cuida a los suyos. Reeves se sorprendió visiblemente. Montgomery envió a alguien antes de nuestra llegada, nunca lo mencionó. Segmentación de información, explicó Willa con calma. Un principio que usted como militar entenderá bien. Cada hombre sabe solo lo necesario para cumplir su tarea. Davis se removió incómodo en sus ataduras. ¿Y qué fue del pistolero?, preguntó. Una leve sonrisa asomó en los labios de Willa. Tuvo ciertos contratiempos durante su reconocimiento, comentó Willa con calma. Un accidente lamentable en un puente debilitado del Camino del Norte. Se está recuperando en la cárcel del sheriff Collins con las 2 piernas rotas, añadió con frialdad. Y me imagino que también estará declarando contra Montgomery, dijo Reeves con una mueca de amarga ironía. Exactamente, respondió Willa mientras sellaba uno de los paquetes de documentos con cera caliente, estampando el sello oficial de su difunto esposo sobre la superficie aún líquida. Su disposición para cooperar aumentó bastante cuando le mostré las pruebas que lo vinculaban directamente con 3 asesinatos sin resolver en Denver. A través de las ventanas de la cabaña, el distante galope de varios caballos captó la atención de todos. Willa se deslizó hacia su puesto de observación y, usando su sistema de espejos, identificó a los jinetes sin exponerse. El sheriff Collins anunció tras un momento. Viene acompañado por el joven Wyatt y 2 ayudantes. Parece que su antiguo compañero entregó mi mensaje con puntualidad ejemplar. Reeves se irguió en su silla recobrando cierta rigidez militar, a pesar de las ataduras. Habrá descrito nuestra operación con lujo de detalle, dijo. No será precisamente la mejor primera impresión. Las acciones tienen consecuencias, teniente, replicó Willa sin rastro de enojo en su voz. Pero su cooperación actual será reconocida tal como acordamos. Se dirigió a la puerta y la abrió justo cuando Collins y sus hombres detenían sus caballos frente a la cabaña. El sheriff, un hombre de unos 50 años, curtido por el sol y con mirada aguda, observó la escena con ojo experto. Señora Boone, saludó levantando su sombrero con respeto pese a la tensión del momento. El muchacho Wyatt cuenta una historia difícil de creer. Dice que usted sola contuvo a toda la banda de Reeves desde el amanecer. Una versión algo simplificada, contestó ella señalando hacia el interior. 4 prisioneros bajo control, 1 herido pero estable. Los otros 3 escaparon al principio. Torres y 2 más cuyos nombres ya están registrados, añadió. Collins desmontó indicando a sus ayudantes que aseguraran el perímetro. Su mirada veterana notó de inmediato los detalles, las reformas en la estructura, las ventanas estratégicamente colocadas, las líneas de tiro despejadas. Ha estado preparándose para algo así, comentó en voz baja mientras subía al porche. No para algo, sino para cualquier cosa, corrigió Willa con serenidad. Es un hábito que me quedó de la guerra. Las cejas del sheriff se arquearon apenas. La guerra. No estará hablando de su tiempo con la División Fantasma, ¿verdad?, preguntó con tono insinuante. Sombra Willa. Un silencio pesado siguió a esa frase. Willa lo observó con renovado interés, reevaluando lo que creía saber sobre aquel sheriff, aparentemente rural. Pocos reconocen ese nombre, dijo con cautela. Collins se quitó el sombrero mostrando una cicatriz descolorida que cruzaba su sien. Capitán Michael Collins, Tercer Regimiento de Infantería de Ohio. Asignado a operaciones especiales, bajo el mando del coronel Harker del 63 al 65. Fui el oficial de suministros que se aseguró de que su equipo tuviera lo necesario en la misión de Chattanooga. La comprensión iluminó los ojos de Willa. El intendente que consiguió los uniformes confederados con los distintivos exactos del regimiento recordó. Su atención al detalle salvó vidas. Y la información que ustedes obtuvieron salvó cientos más, respondió Collins con respeto genuino. Cuando supe que se había establecido en mi jurisdicción hace 3 años, dudé si sería una coincidencia. Empiezo a pensar que no lo fue, dijo Willa, haciendo un gesto hacia el interior. Será mejor continuar esta conversación adentro. Hay documentos que querrá revisar. Collins asintió, y las siguió dentro de la cabaña donde los prisioneros observaban aquel inesperado reencuentro con creciente inquietud. El sheriff recorrió con la mirada a cada uno con la calma de un hombre acostumbrado a tratar con delincuentes, antes de centrar su atención en los paquetes de documentos que Willa había preparado.
Montgomery afirmó sin necesidad de preguntar hojeando el material. He sospechado de su corrupción territorial desde hace años, pero nunca pude probarlo. Mi esposo reunió la mayoría de estas pruebas, explicó Willa, señalando el paquete más voluminoso. James estaba construyendo un caso completo contra toda la red de Montgomery cuando murió en aquel supuesto accidente hace 3 años. El gesto del sheriff se endureció. Nunca creí que fuera un accidente, admitió. El terreno donde lo hallaron era demasiado familiar para un jinete experimentado. Y no lo fue, dijo Willa en voz baja, pero probar un asesinato requiere evidencias. Y esas apenas logré reunirlas recientemente. Sacó un pliego doblado de un bolsillo oculto en su vestido. Esta carta escrita de puño y letra por Montgomery ordena a su agente asegurar el silencio permanente de Blackwood respecto a la investigación de los reclamos de tierras. El sheriff examinó el documento con expresión sombría. El sheriff examinó el documento con suma atención, notando con su ojo experto la caligrafía particular y el sello personal grabado en la cera. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó con cautela. Entre las pertenencias del agente de Montgomery, después de que intentara matarme hace 6 meses, respondió Willa con serenidad. Lo había guardado como seguro contra su propio patrón, una práctica común entre quienes sirven a hombres corruptos. Por desgracia para él, continuó, su plan de emboscada carecía del sentido táctico que la misión requería. Collins levantó la mirada bruscamente. Nunca informó de un intento de asesinato contra usted. Algunos asuntos se resuelven mejor de manera directa, contestó ella sin alterarse. El hombre sobrevivió, y con una lección valiosa: elegir mejor a sus empleadores. Ahora administra un pequeño puesto comercial en California. Digamos que un cambio de paisaje le hizo bien a la salud. Desde su asiento junto a la mesa, Reeves observaba el intercambio con creciente comprensión. Ha estado desmontando la red de Montgomery desde que llegó, comentó, usando las pruebas de su esposo como cimiento. Completando el trabajo de James, corrigió Willa, y asegurándome de que su muerte sirviera para algo más que las ambiciones de Montgomery. Volvió su atención hacia el sheriff. Con el testimonio de estos hombres y las pruebas consolidadas, tenemos suficiente material para presentar ante el juez Carlton un caso imposible de refutar contra Montgomery y toda su organización. Collins asintió después de revisar los documentos con gesto grave. Carlton ha estado buscando una oportunidad para actuar contra él desde hace años, dijo. Con esto tendrá todo lo necesario para emitir órdenes de arresto contra la red completa. Montgomery tiene protección en Denver, intervino Carter con amargura desde la mesa. Políticos, empresarios, hasta jueces, no dejarán que caiga fácilmente. Tal vez, admitió Willa con calma, pero la corrupción necesita oscuridad para florecer. Cuando se le expone suficiente luz, incluso la más profunda termina por desmoronarse. Señaló un documento dentro del legajo. Esta lista identifica a cada funcionario que ha aceptado sobornos de Montgomery durante los últimos 5 años, cantidades, fechas y los favores comprados con cada pago. Collins silbó suavemente al revisar los registros. Esto va a sacudir los cimientos del gobierno territorial. La reforma suele exigir una sacudida, replicó Willa serenamente. James creía que este territorio merecía un gobierno honesto. Cumplir su propósito me parece el mejor homenaje a su memoria. Afuera, los ayudantes del sheriff aseguraban el perímetro, recogiendo las armas abandonadas y examinando las posiciones que los forajidos habían ocupado durante el enfrentamiento. Por la ventana, Willa vio al joven Wyatt relatando lo ocurrido con gestos amplios, haciendo que su historia pareciera más heroica con cada palabra. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la propiedad, mientras Collins organizaba el traslado de los prisioneros. Los ayudantes improvisaron una camilla para Carter, cuya herida en el hombro necesitaba atención médica, más allá de los primeros auxilios de Willa. Reeves y Davis viajarían con las manos atadas, mientras Smith, el que se rindió al principio, caminaría junto a los caballos. Será mejor moverlos antes del anochecer, advirtió Collins, revisando las ataduras. El camino a Pinecrest se vuelve peligroso con la oscuridad, y más aún con prisioneros. Willa asintió, aunque su mirada se había desplazado hacia el horizonte. Un leve cambio en su postura revelaba inquietud. Sus ojos se movían una y otra vez hacia la línea de montañas visibles al este. ¿Algo le preocupa?, preguntó el sheriff, notando su tensión. La minuciosidad de Montgomery, respondió ella en voz baja, asegurándose de que los presos no escucharan.
La contingencia que Reeves mencionó antes ya debe haberse activado. Su ausencia a esta hora activará las contramedidas previstas. El rostro de Collins se endureció al comprender. Está esperando más visitantes. Yo lo haría si estuviera en el lugar de Montgomery, confirmó Willa mientras revisaba su munición. Ese hombre no tolera el fracaso y tiene por costumbre eliminar testigos. Miró brevemente a los prisioneros. Ellos saben demasiado como para permitirles llegar vivos a un tribunal. El alguacil asimiló la evaluación con la seriedad de un veterano que reconoce un análisis de amenaza legítimo. ¿Cómo sabría si han sido capturados y no solo retrasados? Montgomery emplea operadores telegráficos en puntos estratégicos, explicó Willa Boone, sacando su mirilla especial del compartimento oculto. Si falta el informe rutinario de Miller's Creek a 15 millas al oeste, la ausencia señalaría un compromiso. Fijó la mirilla a su Winchester con habilidad, movimientos fluidos y precisos. Además, Torres y los otros desertores probablemente buscarían protección avisando a los agentes de Montgomery sobre lo ocurrido aquí. Collins procesó la información con rapidez, la experiencia militar visible en cómo pasó del trabajo policial al razonamiento táctico. ¿Cuántos enviaría y cuándo? Preguntó. Operadores profesionales, no meros forajidos, evaluó Willa. Probablemente de 4 a 6 hombres con habilidades específicas. Saldrían a media mañana tras el primer chequeo fallido, lo que los coloca a la hora de llegar si viajan a ritmo normal. Desde la mesa Reeves escuchaba atento abandonando las apariencias. Tiene razón, confirmó Reeves. Montgomery mantiene un equipo de seguridad separado de nuestra operación. Ex-Pinkertons y militares dados de baja por uso excesivo de la fuerza. Se ocupan de problemas demasiado sensibles para los canales habituales. Willa lo miró de frente. ¿Nombres y descripciones? Reeves dudó un instante antes de decidirse. William Harding los dirige, antiguo explorador del ejército y rastreador experto. Abel Forrest, ex-Pinkerton, especialista en eliminaciones discretas. Los hermanos Thomas y James Reed, francotiradores de la unidad de artillería en la guerra, y Víctor Sánchez, experto en cuchillos con experiencia en conflictos fronterizos. Willa asintió 5 operativos con habilidades complementarias, un equipo de respuesta formidable. Más peligrosos que cualquiera de nosotros, añadió Reeves, señalando a sus compañeros prisioneros. No dan avisos ni hacen demandas. Eliminan problemas con máxima eficiencia. Collins se volvió hacia sus ayudantes que preparaban los caballos para el traslado. Cambio de planes, ordenó. Nos quedamos a asegurar el lugar. Harrison, cúbrete en el acceso norte. Williams vigila el sendero del este, mantente oculto y da la señal al primer jinete que aparezca. Los ayudantes reaccionaron con profesionalismo, alistando rifles y ocupando sus puestos sin discusión. El joven Wyatt, que ayudaba con los caballos, miró al sheriff titubeante. Y yo, señor Collins, lo consideró, y respondió con firmeza. Has mostrado valor trayendo la advertencia al pueblo. Ahora demuéstralo con discreción. Ve a la oficina del juez Carlton en Denver por el camino del sur. Evita la interceptación. Entrega este paquete solo a él. El sheriff le entregó a Wyatt la bolsa sellada que Willa había preparado. El muchacho la aceptó con solemnidad. No le fallaré, señor, ni a usted, señora Boone. Willa ajustó la silla y le indicó. El sendero sureste pasa por el cañón Maple. A 2 millas hay un manantial. Detrás de la roca grande encontrarás un escondite con víveres, munición y un segundo paquete sellado. Agrégalo a los papeles. Los ojos de Wyatt se abrieron ante la amplitud de su previsión. Lo planeó todo. No planear reduce el papel del azar, respondió ella. Ve antes de que se apague la luz. Mientras Wyatt partía al sur, Willa volvió a asegurar la cabaña contra la amenaza que se acercaba. Recorrió cada estancia comprobando ángulos de tiro, colocación de munición y posiciones defensivas. Sus contingencias son impresionantes, observó Collins, ayudando a ubicar cartuchos en puntos clave. La mayoría no esperaría que Montgomery mandara un equipo profesional contra sus propios hombres, explicó Willa, ajustando un espejo para mejorar la vigilancia del flanco oeste. Cuando una operación se compromete, él elimina a sus operativos. Es un patrón. Desde la mesa, Davis siguió los preparativos con creciente inquietud.
Esos hombres no vendrán a la ligera como nosotros. Estudiarán el terreno, hallarán debilidades y planearán un asalto coordinado antes de mover ficha, confirmó Willa. Confío en que su cautela profesional prolongue el tiempo de observación, lo que nos da ventaja para preparar más. Se dirigió a Reeves, cuyo bagaje militar lo convertía en el recurso táctico más valioso entre los presos. Si usted liderara el equipo de respuesta de Montgomery, ¿cómo atacaría a Reeves? Meditó la hipótesis con su mente estratégica ya en marcha. Primero instalaría vigilancia en la cresta norte para estudiar patrones. Luego colocaría tiradores en alturas al este y al oeste, creando zonas de fuego cruzado que cubran todas las salidas. El asalto principal vendría por el sur, usando la línea de árboles como cobertura hasta el abordaje final. Willa asintió, pues ya había previsto tácticas semejantes. ¿Y el tiempo? Al anochecer, respondió Reeves sin vacilar. La luz transicional confunde la visión del defensor y facilita el movimiento coordinado, aproximadamente dentro de 30 minutos. Collins consultó su reloj de bolsillo confirmando la estimación de Reeves. Eso nos deja poco tiempo para reforzar la postura defensiva. Las defensas principales ya están establecidas, le aseguró Willa, dirigiéndose a un gabinete oculto bajo las tablas de la cocina. Desde ese compartimento sacó equipo especializado adicional, bengalas, de señalización, alambres trampa y pequeños dispositivos mecánicos. Collins miró con curiosidad los artefactos, incapaz de reconocerlos al instante. Alarmas perimetrales, explicó ella. Nos avisarán de movimiento en zonas concretas sin revelar que conocemos la intrusión. Entregó varios dispositivos al sheriff. Deben colocarse a lo largo de la línea de árboles del sur, separados unos 20 pasos. Se camuflan con el entorno y detectan movimiento por vibración. Mientras Collins examinaba las sofisticadas piezas, su expresión mostró nueva admiración por la preparación de Willa. No son equipos militares comunes. James los diseñó, dijo ella, y una breve ternura asomó en su voz. Combinó saber de topografía con innovaciones mecánicas que desarrolló en la guerra. Los prototipos funcionaron contra operaciones confederadas en la campaña de Shenandoah. Collins partió a situar los sensores perimetrales mientras Willa volvía su atención a los prisioneros. La coyuntura táctica había creado una dinámica inusual. La seguridad de aquellos hombres dependía ahora de la defensa exitosa de la cabaña contra el equipo de eliminación de Montgomery. Sus ataduras los dejan vulnerables en combate, observó con frialdad. Un riesgo calculado frente a la posibilidad de una amenaza interna. Reeves la miró directamente. En estas circunstancias, nuestros intereses coinciden. El equipo de Montgomery no distinguirá entre ustedes y nosotros cuando ataquen. Somos testigos a eliminar. Willa valoró la evaluación sopesando pragmatismo táctico y seguridad. Tras un cálculo breve, tomó una decisión. Davis, usted sirvió como tirador en el 7º de Virginia antes de unirse a la caballería de Reeves, declaró más que preguntar. La sorpresa de Davis por su conocimiento fue evidente. ¿Cómo lo sabe?, murmuró. El callo en el dedo del gatillo muestra entrenamiento de fusil largo, explicó Willa, y evaluó la distancia y la deriva del viento al acercarse a la cabaña. Hábitos de formación especializada. Sacó una llave pequeña del bolsillo y le abrió las ataduras. La ventana noroeste cubre la cresta donde hay una posición de tirador ligera. Hay un puesto de tirador con munición adecuada allá. Sus habilidades se aprovecharán mejor defendiendo ese acceso que atado a esta mesa. El crepúsculo se apoderó del bosque que rodeaba la cabaña de Willa, alargando sombras que confundían formas con siluetas oscuras. Dentro, la defensa coordinada tomó forma con sorprendente eficacia. Davis se ubicó en la ventana noroeste con el rifle de precisión acomodado a su destreza. El sheriff Collins regresó tras colocar los sensores y ahora cubría el acceso sur. Willa mantuvo su estrategia móvil, desplazándose entre puestos para maximizar la cobertura. Incluso Reeves había quedado parcialmente liberado de sus ataduras, asignado a una posición que Collins podía vigilar mientras cubría la ventana este con un carabina Spencer. Primer disparador de la trampa, anunció Willa en voz baja, al notar la luz indicadora en una cajita junto a la cocina perímetro norte, aproximadamente a 80 pasos. Van con cautela probando si hay medidas defensivas. Collins asintió, ajustando su cobertura y minimizando su visibilidad. Si hubieran venido por el sendero este, Williams habría dado la señal.
Ahora se mueven por el bosque para ocultar su avance. Confirmó Reeves su evaluación militar concordando con la apreciación de Willa Harding. Los dispondrá en semicírculo, manteniendo comunicación por señales preestablecidas. Otra luz en el monitor de Willa. Se encendió perímetro oeste activado. Están estableciendo contención antes de fijar posiciones de asalto. Davis ajustó el rifle un poco compensando la luz menguante con la práctica de su punto de mira. Movimiento en la cresta, informó en voz baja. Un tirador montando posición distancia aproximada a 300 pasos. Será Thomas Reed, identificó Reeves. El más paciente de los hermanos. Suele usar posiciones de observación mientras James actúa más móvil. Willa se trasladó a un ojo de observación junto a la chimenea, y a través de su óptica localizó a la figura lejana, un hombre montando con método una posición de tiro profesional. Está montando la posición final, analizó. Aún no ha montado la mira. Quizá tengamos 3 minutos antes de que esté operativo. ¿Recomendaciones?, preguntó ella. Davis tiene el equipo y la capacidad, respondió ella volviéndose hacia el exforajido. Puedes hacer ese tiro con la luz que queda. Davis evaluó el reto con desapego profesional. 300 pasos con esta... Davis levantó la vista dudando. Un Sharps. Sí, con la elevación correcta. Pero si fallo perdemos el elemento sorpresa. No vas a fallar, afirmó Willa con una serenidad que no admitía réplica. Tu postura al disparar revela la precisión de alguien entrenado para tiros de más de 500 metros. Los callos en tus manos son los de un francotirador veterano. Davis parpadeó sorprendido por la confianza de la mujer ante detalles tan mínimos. Con renovada determinación se acomodó y ajustó el alza del rifle con precisión meticulosa. Espera mi señal, ordenó Willa, mientras revisaba otro indicador del perímetro, que acababa de activarse. Avance desde el sur comprometido. Están cerrando el cerco. A través de su red de espejos, Willa siguió el avance metódico del equipo de Montgomery. Su disciplina era evidente: movimientos sincronizados prudentes sin el caos del asalto que los hombres de Reeves habían intentado al amanecer. Aquellos no eran forajidos, sino profesionales que comprendían las reglas del combate. Listo, susurró Davis, respirando con control, el ojo fijo en la mira. Willa aguardó el instante exacto en que los atacantes quedarían más vulnerables cuando estaban comprometidos con sus posiciones, pero aún sin coordinar su ataque. Años de experiencia le habían enseñado a reconocer ese momento en que el enemigo quedaba más expuesto. Ahora, indicó con calma. El disparo del Sharps rompió el silencio de la tarde. A través de su lente, Willa vio cómo la figura en la cresta se echaba hacia atrás, dejando caer su equipo mientras se sujetaba el hombro y rodaba en busca de cobertura. Impacto, confirmó Davis. Atraviesa el hombro derecho no letal como pidió. Bien hecho, respondió Willa desplazándose ya a su siguiente posición. Sheriff se moverán más rápido ahora. Espere respuesta inmediata desde el sur. Collins asintió endureciendo el gesto mientras ajustaba su cobertura. En segundos el movimiento estalló entre los árboles. El equipo de Montgomery abandonaba la táctica medida para lanzarse a la acción directa. 2 figuras avanzando desde el oeste, reportó Reeves. Alternan cobertura, deben ser Forrest y Sánchez, reconozco su estilo. Willa ya preveía esa maniobra. Activó una de sus defensas preparadas, una línea de bengalas dispuestas a lo largo del flanco occidental. El resplandor repentino iluminó el bosque, dejando a los hombres al descubierto y cegándolos momentáneamente. Sur despejado, gritó Collins, tras revisar su sector. Este aún seguro, añadió Reeves. Por sus espejos, Willa observó a los operadores desorientados buscando nueva cobertura. Incluso en su desconcierto su disciplina era evidente, sin movimientos inútiles, sin pánico. Se reagruparán y atacarán desde varios puntos a la vez, predijo Willa activando otro sistema defensivo. Es el protocolo estándar ante resistencia inesperada. Desde la ventana noroeste, Davis seguía el movimiento con el Sharps recargado. Segundo tirador instalándose en la cresta occidental usando los árboles como camuflaje, informó. James Reed, identificó Reeves. Prefiere disparos rápidos entre coberturas, no posiciones fijas. Willa se movió a la ventana del oeste, levantando su Winchester. Desde una posición que equilibraba protección y ángulo de tiro, murmuró con calma. Lo tengo. Disparó. El proyectil astilló la corteza del árbol a escasos centímetros de la cabeza de Reed, lanzando astillas a su rostro,
y obligándolo a retroceder. Mientras el intercambio táctico continuaba, una nueva figura emergió del bosque. Un hombre elegante con abrigo caro y porte autoritario flanqueado por 2 guardias armados. Incluso con la luz declinante su presencia imponía respeto. Montgomery susurró Willa reconociéndolo por las fotografías de los archivos de su esposo. Vino en persona. Collins la miró incrédulo. Eso no me lo esperaba. Nunca se expone al peligro. No confía en que otros manejen un fracaso, explicó Reeves con voz tensa. Cuando las cosas salen mal, a veces toma el mando él mismo. El rostro de Willa se endureció. Durante 3 años había esperado este momento reuniendo pruebas, levantando su fortaleza y preparándose para enfrentarlo en sus propios términos. Lleva un megáfono, observó ajustando su lente. Se dispone a dar órdenes o negociar. Efectivamente, Montgomery levantó el artefacto hacia su boca. Señora Blackwood, su voz resonó nítida en el claro. Este enfrentamiento no es necesario. Vengo a ofrecerle un acuerdo generoso, $50,000 por su propiedad, muy por encima de su valor real. Willa se colocó en un punto desde donde podía responder sin exponerse. Mi tierra no está en venta, señor Montgomery, replicó con voz firme, y la justicia por el asesinato de mi esposo tampoco. Un silencio tenso siguió a sus palabras, antes de que Montgomery hablara de nuevo. No tuve nada que ver con el trágico accidente de su marido. Sin embargo, estoy dispuesto a... Willa respondió con calma helada. La misma que enviaste a tu agente ordenando el silencio definitivo de James. Tu letra, tu sello personal, junto con las pruebas documentadas de cada fraude de tierras que has tramado en todo el territorio. A través de su mira, Willa observó cómo la fachada imperturbable de Montgomery se agrietaba ligeramente su mano, apretando el megáfono con tensión contenida. Cualesquiera que sean los documentos que crees tener, son falsificaciones, replicó él, aunque la duda ya se colaba en su voz. Pero soy un hombre razonable. Hablemos de términos que puedan beneficiarnos a ambos. Los únicos términos que me interesan, contestó Willa con frialdad, son los que escucharás de boca del juez Carlton cuando te presenten ante su tribunal. El rostro de Montgomery se ensombreció. Está cometiendo un error terrible, señora Blackwood. Nadie desafía a Sebastian Montgomery, y prospera. Mataste a la esposa del hombre equivocado, replicó ella con certeza mortal. Y he pasado 3 años asegurándome de que pagues por ello. Willa asintió a Davis, quien ajustó el ángulo del rifle, y disparó un tiro calculado que levantó tierra justo entre los pies de Montgomery. El magnate ferroviario retrocedió tambaleante, mientras sus guardias desenfundaban sus armas, buscando desesperadamente el origen del disparo. Cortesía de la División Fantasma. Señor Montgomery, gritó Willa. El siguiente no fallará. Su equipo ya ha sido neutralizado, su operación comprometida, y las pruebas de sus crímenes van camino a las manos del juez Carlton en Denver. Por la mañana el gobernador territorial recibirá copias. El rostro de Montgomery se deformó con una furia impotente al comprender el alcance de su derrota. ¿Quién demonios es usted?, exigió entre dientes. La viuda que subestimaste, respondió Willa simplemente. La esposa del hombre que asesinaste. La justicia de la que no podrás huir. Montgomery retrocedió hacia la línea de árboles, sus hombres siguiéndolo con paso temeroso. Su imperio cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. A través de su sistema de espejos, Willa siguió su retirada apresurada. No era una retirada táctica, sino una huida total. Correrá hacia la frontera, predijo Reeves, observando cómo desaparecía su figura entre las sombras. Tiene dinero y documentos de emergencia en Wyoming, añadió Collins con voz firme. No llegará lejos. Antes de venir aquí envié telegramas a todos los condados vecinos. Cada sheriff y cada marshal a 200 millas lo estarán esperando. Cuando el bosque volvió al silencio, Willa se apartó de su posición de disparo. 3 años de propósito inquebrantable, reuniendo pruebas, construyendo defensas, esperando el momento exacto, culminaban en ese día de justicia. 2 semanas después, Willa Boone se encontraba en el tribunal de Denver, mientras el juez Carlton leía el veredicto. Sebastian Montgomery, magnate ferroviario y especulador de tierras, declarado culpable de todos los cargos: fraude, corrupción y asesinato del agente federal, James Blackwood. Las pruebas meticulosamente reunidas por Willa
Junto con el testimonio de Reeves y sus hombres habían construido un caso imposible de refutar. Mientras Montgomery era llevado con grilletes, el juez se acercó a ella. Una labor extraordinaria, señora Boone. Su esposo estaría orgulloso. James creía que la justicia se alcanzaba con pruebas y leyes, no solo con armas. Respondió en voz baja. Solo traté de honrar esa creencia. El gobernador está impresionado por su método, continuó el juez. Está creando una nueva división de investigación dentro de la oficina del Marshal y necesita a alguien con su experiencia para dirigirla. Willa meditó la propuesta. Durante 3 años, su vida se había definido por la venganza. Ahora, con ese ciclo cerrado, aparecía una nueva posibilidad de usar sus habilidades para llevar justicia real al territorio. Esa división necesitará recursos adecuados, dijo finalmente. Investigadores capacitados, laboratorios, archivos, procedimientos. Carlton sonrió comprendiendo su aceptación implícita. El gobernador anticipó su respuesta. El presupuesto ya está aprobado. Un mes después, Willa Boone permanecía por última vez en su cabaña. Aquella fortaleza que había sido su refugio y su campo de batalla no sería abandonada, sino transformada. Las defensas seguirían allí, pero ahora el lugar serviría como centro de formación para la primera generación de investigadores científicos del territorio. Mientras guardaba la última fotografía de James, un golpe sonó en la puerta. El sheriff Collins estaba en el umbral, sombrero en mano. Los primeros reclutas llegan mañana, informó. 6 hombres y 2 mujeres, todos con el talento que usted solicitó. Willa asintió con satisfacción. Bien. Comenzaremos con técnicas de preservación de pruebas y documentación de escenas. Collins titubeó un instante. Están algo nerviosos por entrenar bajo las órdenes de la legendaria sombra Eleanor. Una leve sonrisa cruzó sus labios. No deberían. La sombra Eleanor fue un arma de guerra. La investigadora en jefe Boone construye justicia. Al cerrar la puerta, Willa contempló la propiedad que había sido su hogar y su trinchera. La cabaña de la viuda ahora serviría a un propósito mayor, igual que ella. El territorio estaba cambiando, y Willa Boone sería parte de esa transformación del plomo rápido a la investigación metódica. Una causa a la vez.